Suscríbete a la Panterita. Argentina, que empató con Brasil 0-0. Ruido casero. Tras el fracaso albirrojo, los equipos se meten con todo al clausura con partidos decisivos arriba y abajo. Otro punto que no suma mucho para nuestra selección que matemáticamente sigue viva pensando en Qatar 2022. La pelota de Miguel Almirón que pegó en el palo fue lo más claro del partido según Guillermo Barros Esqueloto. El equipo nunca resintió el embate de Colombia en el ataque, siempre estuvo bien parado, presionamos bien y fundamentalmente en el primer tiempo creo que manejamos la pelota y tuvimos situaciones y tuvimos la situación más clara de todo el partido en el tiro del palo. El mellizo sigue aferrándose a la calculadora. Con respecto al futuro, nos quedan 4 partidos y mientras haya chance, Paraguay tiene que luchar y pelear su lugar. Después de estos 4 partidos que quedan, con el Mundial o sin el Mundial, se va a hacer un trabajo a largo plazo y se trabajará a futuro. Pero mientras tanto estamos pensando en esto, que la verdad nos duele el partido perdido en Chile. Contra Chile, perdón, en Paraguay. Ese es el partido que nos duele, que también fue un partido muy parejo y Chile se aprovechó de una jugada de mala fortuna nuestra, pero quiero destacar el equipo, la personalidad que jugó hoy, estuvo bien parado, no permitió manejar la pelota o le permitió manejar la pelota a Colombia. Cuando lo hizo no nos dañó, no nos generó ninguna situación de gol. Lo mismo pasó con Chile. Así que vamos a ir creciendo a medida que pasa el tiempo. Lamentablemente se juega eliminatorias y es clasificatorio al Mundial y se define. Pero bueno, hay cosas buenas dentro de toda esta situación que nos toca vivir hoy. También habló tras el empate en Barranquilla Carlos González, el optimista. Creo que sacamos un punto muy importante acá. Obviamente vinimos con la esperanza de llevarnos los 3 puntos, pero mirando las adversidades que hubo en el campo, obviamente creo que sacamos un punto muy positivo, pensando que seguimos dependiendo de nosotros, creo que tenemos vida y hay que luchar hasta el final, nada está perdido. Creo que hicimos un gran esfuerzo, un gran sacrificio todos y nos vamos con un punto muy valioso. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Es que seguimos teniendo posibilidades. Lo bueno es que seguimos teniendo posibilidades. Lo exacerbante es que seguimos teniendo posibilidades. Lo genial es que seguimos teniendo posibilidades. Lo que te pone nervioso es que seguís teniendo posibilidades. Y lo que te ilusiona también es que seguimos teniendo posibilidades. Sentimientos encontrados son. Es una locura terminatoria. Como dijo ayer Fede al mediodía, sin entender a qué jugamos todavía, conste que ayer se hizo dentro de todo, me parece un partido bastante acorde a lo que uno quiere de una selección en términos de, bueno, se hizo un partido digno. Seguimos ahí, a una victoria frente a Uruguay que viene mal. Así decíamos de Chile y nos pintó la cara allá y acá. Todos los que estaban mal, Perú, Chile, fueron sumando. Y aún perdiendo con Brasil, digo. O sea, ganando 3 de 4... Como dijo recién Carlos González, en lo que escuchábamos el día de ayer, mejor dicho, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Entonces, ¿estaremos capacitados para estos últimos 4 partidos? Lograr esos 3 triunfos que tenemos que lograr, porque Perú en Saló Zapallá, en Brasil, ganar en Perú es innegociable. Porque si encima le ganás a Uruguay, le alcanzás, entre Colombia y Perú se restan puntos que van a jugar la próxima fecha. Chile la tiene difícil con Argentina, de local, más allá de que juega Chile. Digo, Perú va de visita, creo, a Colombia, si no me equivoco. A Colombia. Bolivia va con Venezuela en Venezuela.
No va a ser tan fácil para Bolivia, más allá de que está embalado de que quiere ganar y volver a una Copa del Mundo. Qué desesperante esta eliminatoria. Y más desesperante que nosotros no tenemos jugadores que levantan cabeza, como el caso de Gustavo Gómez, que, insisto y considero, no puede seguir siendo capitán de equipo en estas condiciones. Así fuese otro Gustavo Gómez que rinde de otra manera, perfecto, que sea capitán, pero me parece que se le está regalando oportunidad hasta como de titular. Ayer Almirón, dentro de todo, no coincido que fue la figura del partido, pero bueno, procuró. No alcanza. Cuba sí hizo, ayer lo marcaba Jota en la transmisión, hizo un partido correcto, hizo un buen partido. Creo que Valbuena hizo un partido dentro de todo bueno. Pero necesitamos dar ese paso. Ayer teníamos que recuperar los puntos que perdimos ante Chile, ante Bolivia, ante... ¿quién fue el anterior? Perú. Ante Perú. Pero no damos ese paso. ¿Qué nos hace ilusionar que ganemos 3 de 4? No sé, qué sé yo, el fútbol, que siempre hay posibilidades, que estos muchachos se despabilen de una vez por todas, que, no sé, que Barros Esqueloto le dé un poco más en el ojo, más allá de que no es el culpable de esta situación, y que llegó recién. No sé, encerrémonos en enero, hagamos acá una pretemporada en Ipané, concentrémonos, son 4 últimos partidos, que Harrison se ponga las pilas y exija no sé, algo, en vez de irse de vacaciones, quedémonos todos a entrenar, algo, no, hagamos algo. Porque aún desastroso como estamos, seguimos teniendo posibilidades. Y no es descabellado ganar 2 partidos de local y buscar una victoria afuera. Olvídate del triunfo en Brasil, del empate si quieren en Brasil, ojalá se dé. Pero hagamos algo al respecto. No podemos seguir apostando a lo mismo. Lo que ayer decía Fede, me parece, ¿verdad? Si apostamos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Busquémosle la vuelta, son 4 últimos partidos, con pocas chances. Pero chances no muy lejanas si ganamos 3 partidos. O sea, yo creo que si ganamos 3 partidos estamos adentro del Mundial, o sea, en el 5º puesto por lo menos. Pero ¿qué hacer para ganar esos 3 partidos? Imagínense, estamos renunciando a sumar frente a Brasil. Pero algo hay que hacer. No podemos seguir con el rendimiento de algunos jugadores del día de ayer, por ejemplo. Apostamos a Escobar, ¿cuántas veces pasó el ataque? ¿Qué tan determinante fue arriba? ¿Por qué no Beto? ¿Por qué no otro lateral que tenga un poco más de, no sé, Espínola? Juguémonos. ¿Por qué Gómez? ¿Por qué no Pulpito? Juguémonos ya por algunas cosas distintas, o si no vamos a caer en la misma de siempre. Alonso de lateral otra vez. Subió un par de veces. ¿Qué determinante fue? Necesitábamos ganar el partido. No teníamos 9. Ayer entró amarilla. Y Jota dijo hombre por hombre. Gómez, mal rendimiento. Cubas, me parece que hizo un partido correcto. Digo, pero algo hay que hacer. Ya que no estamos del todo muertos, digo, porque si ayer perdíamos, sí, ya estábamos. Me parece que ahí ya no se discutía absolutamente nada. Hay pocas posibilidades para clasificar. Pero como dijo ayer Barros Esqueloto, bueno, mientras estemos vivos estos últimos 4 partidos, pero para eso hay que cambiar algo. Hay que hacer algo. Chile no sé qué habrá hecho, ayer volvió a caer frente a Ecuador, pero ganó 3 partidos de seguido. Bueno, no sé, hagamos lo que hizo Chile, no sé, inventemos algo. Algo hay que hacer. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día. Y yo le quiero agregar, si era un técnico que está en Paraguay, que conozca el potencial de cada jugador que integró esta selección. No quiero ser grosero y decir yo le metía inciso, ¿verdad? Para buscar algo diferente. Ayer era el cambio. Pero un técnico que está jugando acá en el fútbol paraguayo, sea extranjero o paraguayo, me parece que hubiera buscado algo distinto, algo diferente, porque Colombia daba para eso, principalmente la defensa. Pero como estamos comenzando de nuevo siempre,
no hay el seguimiento de lo que se hizo anteriormente, no es culpa de los Barros Esqueloto ni de ninguno de sus cuerpos técnicos, porque ellos están conociendo, no se van a jugar por Enciso, no se van a jugar por los dos delanteros como reclamó Jota. Descubriendo el Paraguay. Están descubriendo el Paraguay, no hay otra. Están pisando ellos, cuidándose al máximo de saber dónde pone el pie derecho y después el izquierdo, porque no conocen el Paraguay. Necesitan de un chofer, necesitan de un guía para ir a una casa comercial de la calle Palma, para ir a conocer el Panteón. Yo estoy seguro que no conocen todavía el Panteón de los Héroes. No deberían conocer, o sea, no tienen la necesidad de conocer, y mucho menos a los jugadores. Entonces vamos a seguir lamentándonos de este tipo de situaciones por culpa del mal manejo de la dirigencia del fútbol de nuestro país, en general, porque no hay uno que le diga al presidente, hagamos distinto, juguémonos con esto, en 4 o 5 partidos. No hay un técnico joven con autoridad dentro de este equipo de la selección paraguaya de fútbol que esté por lo menos como oyente y que haga el contrapeso a los técnicos. Juan te puede dar mayor potencial por el sector izquierdo que Pedro, que le diga algo y que le haga pensar por lo menos algo distinto a los técnicos. No tenemos. Entonces vamos a seguir padeciendo de este tipo de situaciones. Yo no creo que vayamos a cambiar para enero o febrero, para los partidos que restan de los clasificatorios, aún esa maldita calculadora que nos dice que tenemos todavía posibilidades. Jota, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Chipi. Un saludo cordial para todos. Fede, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Chipi. Buen día. Cordiales saludos para todos. Yo creo que pasa mucho por la cuestión de que trajimos a un técnico que está conociendo el fútbol paraguayo. Más que nunca se demostró en estos 2 primeros partidos que todos aquellos que alababan a Barros Esqueloto porque una vez dijo no tienen centros de mierda y compañía, ahí está la realidad nuestra. Después, ayer él en conferencia mencionó, ratificó en un momento dado su continuidad hasta después de las eliminatorias, que de hecho tiene contrato hasta el 2024. O sea, él decía, tenemos un futuro y en el futuro, una vez que termine esto, veremos cómo hacer para cambiar esta situación. Pero por ahora concentrémonos en los 4 partidos, dice él. Está bien, apoyándonos en los papeles, yo creo que él tiene un contrato que lo respalda. Ahora, así como contra Chile no quiso arriesgar para el empate y prefirió, entre comillas preferir por supuesto, perder 1-0, a mí me da la sensación que ayer tampoco quiso arriesgar porque en el fondo dice, si comienzo perdiendo 2 partidos y en el primer combo no sumo un solo punto, ¿qué van a decir de mí? Totalmente. Entonces, tranquilo nomás, ordenadito, ese punto nos sirve pensando en el futuro. No. Seguramente, no, ese es el pensamiento de él, de su futuro digo, no del nuestro. Nosotros seguimos igual. Ahora, yo no sé qué tanto futuro, entre comillas, podría tener Barros Esqueloto si, así como decimos, muestra lo mismo que los técnicos anteriores. No lo estoy juzgando del todo porque son 2 partidos recién. Vamos a echar técnico otra vez. Porque y sí, dice, está bien. No hay nadie en el entorno que le diga al presidente. No hay nadie que el presidente... Este es un país presidencialista. El Totalmente. Presidente es el dueño, amo y señor de todo. Siempre tenemos que estar... Cambian y se cambian los procesos y lo que se trae no es relativo a lo que se busca como objetivo final. Y así es complicado y siempre va a seguir pesando, como siempre digo, la época de los 90 y los 2000 de la televisión argentina. Era lo único que consumíamos. Argentina Televisora Color, ATC, LT82. Y no ¿Y pasa ese? porque ahora le vamos a Me acuerdo matar a todo. Barros Esqueloto. Barros Esqueloto es un buen entrenador, acaba de llegar y está dice que Cardoso Lucena es un volante de... ¿Escucharon la conferencia? Sí. De recuperación y de... Por eso digo... Utilizó un término, o sea, él vino y lo ve en Cerro como un Está volante más estático. que no vos se le va. vas Por eso a digo, matar a Cardoso Jota, Lucena, es un enganche. Está conociendo y aparte está viviendo una experiencia nueva. Bueno, Nunca es fue culpa técnico de de selección. él, no es No, culpa de él, por eso yo sé que no es culpa de él, es culpa de quienes lo trajeron. Es culpa de Barros Esqueloto. Es culpa de quienes lo trajeron. Pero justamente por eso es insisto, culpa de él. llega un técnico nuevo Tony no se quedó en el banco. que conoce nuestro medio. No, por eso, Hoy que le no matamos conoce todo. nuestro medio, empieza a conocer
los detalles. Y nosotros estamos ahí al borde del río a punto de ahogarnos. Y traemos a alguien que no conoce el medio. Que no sabe nada. Ayer, si vos querías jugar con 2 puntas, no tenía otro en el banco. Solamente había un suplente que era Luis Amarilla. No había. Lógicamente se iba a ser puesto por puesto. Está clarito de que él no tiene, porque no es porque es egoísta, sino que es su situación. Él no tiene la urgencia que tenemos nosotros. Su urgencia es no fracasar como le pasó en esa final, que es lo que le condenó con todo lo que él hizo. Esa final le cayó pesado. Entonces ahora agarrar la selección, perder 3-4 partidos, sería enterrarse. Claro. Sí, lógicamente que él va a ir caminando de a poquito, ir armando de a poquito de acuerdo a lo que tiene y se fortalece en los que él conoce. Hasta podríamos decir, Jota, desde su parte digo que la selección jugó bien. Claro que jugamos mucho mejor de lo que veníamos ayer jugando. Claro, un partido digno. Pero necesitábamos más arriesgar. Estos son los partidos donde había un toque de técnico. Era un momento soltar. Ninguno de los 2 partidos terminamos con un central en el área. No somos España. Y España le mandaba a Piqué al área. Totalmente. No somos Barcelona España. mismo. No somos España, pero tenemos nuestro cambio, que queremos jugar la pelota, todo muy lindo, pero llega un momento que teníamos que tener a alguien más en el área. Yo creo que ahora con estos 2 meses de receso, por ahí se puede mostrar algo distinto, pero no sé hasta qué punto. No, si no va a tener a los jugadores. Y aparte... No, lo mismo. No, yo digo, no, y yo, algo Jota, distinto recién tenemos que mostrar. tiraba una idea, no sé, encerrémonos en las vacaciones, Jota, y hagamos un campo para no sé, estos 4 partidos de concentración, entrenamiento, por lo menos de 2 semanas, hagamos algo. Ahora, las fechas... Sacrifiquemos, no para ir a la Copa del Mundo, no sé, algo hay que hacer. Las fechas nos caen mal, porque en enero en teoría nadie va a estar activo, solo los jugadores que están en Europa, y en Europa no tenemos a casi nadie. En Almirón, Alderete, Arzamendia, y después ¿quién más? Las ligas en Sudamérica, salvo la brasileña, estarán en pausa. Por eso hay que olvidarse. Nosotros lo que necesitamos es un equipo y un estilo de juego. Nosotros ayer escuchaba también, esta camada ya se tiene que retirar. Estos que no nos llevan a 3 mundiales, ¿cuándo jugaron juntos? Hace Gustavo mucho tiempo. Gómez, no, juntos sí, no. Jota, sí, ellos no, son los que nunca... yo no estoy de acuerdo. Juntos no. Juntos esta es la primera en la que quedan Alonso y solos. Gómez hace cuánto tiempo vienen jugando juntos. Pero no les saco responsabilidad a ellos. Lo que saco es lo que pongo es la responsabilidad que nunca pusimos un proceso. Sí, pero demasiado, Jota. O sea, yo coincido con vos, pero ya es mucha excusa para los jugadores que nunca en la cancha. Chipi, no es excusa, es saber en qué fallamos para mejorar. Cerro no juega de memoria, Guaraní no juega de memoria, están peleando el campeonato, entra uno, sale otro. ¿Qué equipo se cambia y se cambia y anda? Pero la selección sabe que no es así, Jota. ¿Cómo? La selección que se fue a Sudáfrica, la selección le puso, de Argentina le puso a Romero y rindió. No, y decime el equipo de Argentina, yo te iba a decir 8 que juegan siempre, sí. 2, 3 nomás. Y de Paraguay también. O sí. No, o Silva no juega siempre, Gustavo Gómez no juega siempre, después, Junior Alonso no juega siempre. ¿Qué? No jugará 2 partidos del año. Un partido, hermano, jugó JP, pero después Junior Alonso juega siempre. ¿De central o de lateral? De lateral y de central. ¿Quién es el lateral derecho? Pero derecho? Isabel hace 20 años juega al fútbol. Bueno, está bien, pero ¿quién es el lateral derecho? Vos estás defendiendo al jugador, vos estás viendo como que yo le defiendo a la camada de jugadores. No. Yo estoy viendo a qué pasó en el proceso. Pero no, vos me decís, Jota, espera, vos me decís la pregunta, dame 8 jugadores que juegan juntos. Claro. Yo te digo, Silva, Gómez, Alonso, Almirón. ¿Qué pausa me querés poner, Jota? ¿Qué querés preguntar? ¿Quién es el lateral derecho de...? Los Romero. Ahí hay 6. No jugaron siempre. Ángel es el que siempre juega. Oscar no juegan. No, Jota, Oscar era titular, después perdió por nivel en su puesto. ¿Quién es el volante tapón de la selección? ¿Quién es el 8 de la selección? ¿Quién es el interior izquierdo de la selección? Y nadie se ganó el puesto, Jota. Bueno, y ahí pues está... Y bueno, pero y eso es por falta de nivel también. Por falta de idea. Y no. Pues, si fuese por... Si vos tenés un jugador que rinde y es indiscutible, no le vas a sacar nunca. Nadie se consolidó, Jota, vas a justificarle, no te digo a vos. Nadie va a rendir y va a ser indiscutible de un día para el otro. Acá sí, hay que sostener la pérdida. Y jugadores de selección hay. No. Sí, un partido. Fran Berbera entró y rindió. En un equipo que funcionaba. Y bueno. ¿Te gustó Brian Zamudio ayer? Por arriba, sí. Para eso nomás toda la pelota se equivocó, presionó sí, mal, se y por eso te dije, todo al revés hizo Brian ayer Zamudio. Que dije en la transmisión, impreciso Zamudio. Todo al revés hizo, y en su presión él era el problema, se metía como por dentro en vez de ir a la raya con el... Por arriba ganó todo. Con Cuadrado.
todo al revés hizo. Y él era nuestra salvación. Él es el que anda bien siempre. Cuando juegan ahí no andan bien. Entonces, ¿por qué? Y cambiemos de jugadores, Bueno, que siempre estamos cambiando de jugadores. Siempre estamos cambiando de jugadores. De jugadores y de técnico cambiamos siempre. Es que Jota, algunos no se afianzan en el puesto como dijiste, ¿cierto? O no se los consolida. Porque es cierto, no tenemos un volante, tapón y compañía. Pero Gómez es central hace 200 años. Ya perdió el puesto Gómez. Alonso es central hace 200 años. Gómez vuelve a jugar. Ángel Romero ayer no jugó seguramente porque estaba cansado o el técnico se dio cuenta que ya no podía más seguir jugando si hace mucho no juega. Bueno, Gómez no perdió el puesto porque llegó Gustavo. O si no perdió el puesto. Y ahora, porque le puso central por izquierda, teniendo al Derete y Héctor Martínez. No. Lo pone porque era su hombre de confianza. Central por izquierda jugó ayer. Sí. ¿Verdad? Si seguía en el proceso, Berizzo lo iba a cambiar. Lo iba a tener que cambiar. Y ahora lo van a tener que cambiar. Lo mismo pasa con Almirón. No sé, tengo mis dudas, Jota. Almirón es intocable y Gustavo Gómez y los dos no merecen ser titulares hace mucho tiempo. Todos los partidos van intocables. El primer tiempo fue buenísimo, hizo un gran primer tiempo, después no hizo un buen primer tiempo. Tampoco un gran primer tiempo. Arranque que así como dijimos pero en la de siempre, un arranquecito que termina en nada, Jota. Baja la cabeza y se sabe lo que va a hacer. Va a amagar, patea una vez, vuelve a acelerar y tira centro, lo único que hace. Ayer en el segundo tiempo bajó a marcar, saca la pelota cuando el colombiano estaba ingresando al área. Y leí en Twitter que varios se levantaron a aplaudir por eso. Ese es su único aporte. El remate llegó al área, estuvo el primer tiempo y fue correcto. No, fue buen primer tiempo. Bien, hasta ahí. Yo por eso, el segundo estaba fusilado, él y Zamudio estaban fusilados. Pero por eso digo, pero tampoco saquemos el buen primer tiempo que hizo. Lo mismo Cuba, el error de Cuba y que le puede costar el puesto es que se va y se regala para una segunda amonestación. Pero eso no saca que él haya hecho un buen partido. Al no estar Morel, inclusive Cuba jugó mejor que Morel contra Chile. Y Cuba creo que en el partido fue titular en la Copa América contra Argentina. Pero otra cosa, mano a mano. Ya sé. Pero lo que voy es que le pasó casi lo mismo. Comienza el partido, hace una falta de ese amonestado. Sí, si no fue contra Argentina, fue en otro partido. No, está bien, pero a lo que voy es que... Cuba le tuvo que hacer mano a mano a Messi. Sí. Ese fue su trabajo contra Argentina. Le giró Messi y ahí viene el gol, ¿te acuerdas? También. Mano a mano, que Piri salió a romper allá a la derecha con Paredes y el otro volante que no me acuerdo quién era. Ese partido... de Argentina. Estaba jugando mano a mano en la mitad de la cancha. Le gira a Cuba y no había nadie. Villasanti. Le gira a Cuba y no había nadie porque jugamos mano a mano ese partido. Mano a mano contra el mejor del mundo. Un paréntesis ahí, Jota. ¿Por dónde puede pasar que un jugador top, de acuerdo a nuestro nivel, como Almirón, no acierte el arco? Porque es nunca lo que pasa? Acertó Nico. No puede ser él que no acierte el arco. 7 metros 32 no puede ser que no acierte. Yo no digo que sea gol. Yo no digo que todo sea gol, pero no podés ni errar el arco en todas las ocasiones. ¿Cuántas veces, en qué equipo Almirón fue goleador de remate de media distancia o de... ¿Cuándo? Almirón tiene 2, 3 goles, 5 goles que vimos en Lanús y en Estados Unidos de contra, que eran con grandes definiciones. Entonces, él se adecua a ese estilo, es un gran jugador en esas situaciones. Pero él no es un jugador de tranquilidad, no es lo acelerado que venía a pedir la pelota, te encimaba. Gómez tenía la pelota, Junior tenía la pelota, y Almirón le atacaba a Junior. Y Junior no le daba y le gesticulaba y picaba otra vez a un costado y le pedía. Si no te da, vos tenés que tener el timing para venir a la pelota, no te puedes encimar sobre tu compañero. Ese es su estilo de juego. Ahora, cuando gira y arranca, es un jugador que no hay mucho en el mundo. Todo el mundo te dice igual que Díaz, tiene una velocidad que no tiene todo el mundo con una cierta habilidad, pero no espere que él patea al arco que te pero te digo algo, Jota, hay una gran diferencia para mí entre Díaz y Almirón. Díaz es criterioso. Primero que es más criterioso y segundo que Díaz tiene gambeta. Sí. Almirón no tiene gambeta. Almirón te va a ganar por afuera, así. Tira larga, tira larga y te gana por afuera. Él no te va a enganchar y se va a sacar uno de encima, dos de encima como hace Díaz. Díaz tiene velocidad y tiene gambeta. Almirón no tiene gambeta. Que hizo ayer cuando después Cuadrado le sacó otra vez al córner, ¿verdad? Que tiro larga. Él fue un gran esfuerzo de Cuadrado porque Almirón hizo todo bien en esa. Pero nosotros esperamos cosas que no ¿Qué faltó ayer, Jota? Porque después quiero hablar de estos partidos que faltan, porque sinceramente arrancamos con esto. Esa es la de siempre, no faltó hay otra. Lo que dio Oscar Romero. Que agarren la pelota y toquen, y salgan de esa primera presión. James Rodríguez estaba... Y jueguen. Desde su yate se bajó para jugar. Igual que Vidal el otro día, hacía un toque y se ahogaba. Sí. Y él nos presionaba y Gustavo y Valbuena tiraban larga.
faltó que se tenga la pelota, que alguien agarre la pelota. Yo dije en un momento, no definitivamente. recuerdo a quién le quitó la pelota a James. No te puede quitar la pelota a James. Almirón. Almirón fue, ¿verdad? Claro, Almirón. en la falta que medio. después Escobar le da corto a Cuba. ¿Y cómo Cuba va a hacer una falta? Pero si le fusilaron a Cuba, Almirón pierde el rebote. Primero pierde Villasanti. Sí. Después pierde Almirón en un forcejeo con James. James tira larga y le queda otra vez el rebote a Escobar y Escobar le da corta a Cubas. Le complicaron. Ayer hasta tuvimos suerte de que los colombianos estuvieron imprecisos en el toque final. Sí. En otros partidos, con la mala suerte que venimos teniendo, nos hacían 2 en el primer tiempo y estábamos fritos. Hasta eso jugó de nuestro lado. Porque No. Colombia nos dio vida hasta el último minuto, como para decir, o como para quedarnos con la sensación de que si algo más hacíamos por ahí, ganábamos el partido. Colombia hace 4 o 5 partidos no hace goles. También ayer decía la estadística. O sea, todos tienen su problema. Lo que pasa es que Con más razón, entonces. nuestro problema es que... Pero ellos sí generan, esa es la diferencia. Claro, porque agarran la pelota. Nosotros no hace ni falta eso. que seamos un equipo de posesión, pero a la hora de tener, hay que jugar con un poco más de seguridad. Acá todo el mundo corre nomás. Esta selección corre. Sí, combatimos, hasta Corre. ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que no, el único que va al físico es Villasanti. El único que trabó 2 veces que me sorprendió fue Cuba, ¿verdad? Medio kilo tiene y se fue a trabar 2 o 3 veces. Nosotros estamos acostumbrados a otra agresividad, a otro empuje, a chocar, a pisarle al rival. Y esta selección no tiene eso y tampoco tiene la seguridad para jugar a la pelota cuando tienen que jugar. Mira, ¿qué tenemos que hacer, Jota, para estos últimos 4 partidos? Sinceramente hablando. Para mí atropellar 2 gente. ¿Pero 2 qué al es área. atropellar? ¿Con qué? Y presionar alto como ayer se intentó. Explicarle a Carlos González Pero que lo es de una ayer no presión. alcanza, Jota. Pero no hicimos nunca. Teníamos uno solo arriba. Pero el Carlos González le pasó lo mismo en su debut con Berizzo. Corrió por todos lados, ¿te acordás? Perdimos 6-0, después le cambió. Con México parece que fue, ¿o con quién fue? Él le trajo Berizzo los primeros partidos que dirigió. No, él debutó con Chile, me parece, aquella victoria. No, él en los primeros Él partidos. ya jugó el amistoso en el 2019 en marzo. Él jugó, ahí lo conocimos. Ah. Él fue titular en el segundo No, partido oficial del pensé equipo. que Claro, y corría y ayer también salía a presionar solo y te hacían Yaguaí. La presión tiene un trabajo, un entendimiento, una lectura. La presión es un acto de dominio. Y si jugamos con 2 va a ser diferente, Jota. Contra Uruguay salir a jugar con 2 delanteros, por ejemplo. González y Tony Sanabria, González Amarilla, no sé si hay otro. Creo que en ciertos momentos, de la forma en que nosotros... sí, Pero de arranque, No, digo, de arranque. a mí me van a voy a Plantear entrar el partido de totalmente a arranque. contramano, pero yo creo que acá hay que apostar arriba. Traigamos experimentado. Claro. Tony Sanabria, perdón, pero no. Roque. No. Y no sé, Yo te no sé digo. quién, Roque, Tacuara, no sé. Algo hay que hacer. Yo te digo. Hay que llamarle a alguien. No, para no. que te... ese Roque para un Derli que partido. vimos el otro Para día. 4 partidos tenés. Ese ¿verdad? Roque Derli que vimos el otro día te va a ser más eficiente que este equipo. Carlos González a mí me gusta, pero presiona muy mal. No sabe presionar. Él corre. En enero, como dice Chipe, meterle en un laboratorio ahí con todos los técnicos del mundo al Loco Pérez y decir, vos vas a jugar, vas a ser titular de la selección y tener que hinchar y reventarte el alma para jugar. Porque ese tipo de jugadores es lo que hace falta. Los jugadores finos ya está visto que no nos dan la talla, como se dice. Necesitamos Yo otro digo un tipo partido, perdón, yo digo un partido porque ese es el partido que Sí. a partir de ese partido vamos a saber si seguimos vivos o no. Le ganamos a Uruguay, podemos perder contra Brasil, no pasa nada. Y después preparamos el último combo de marzo a matar o morir. Pero si no le ganamos a Uruguay, ahí No, sí ya ese estamos no, fuera. Porque incluso el partido que lo dijimos, el partido ante Brasil, vos hoy estás a 2 perdible. partidos, claro, a 2 partidos del 5º lugar. Pero aún perdiendo con Brasil, aunque no agarres ese 5º lugar en febrero, podés ganar los 2 partidos en marzo y te metes hasta incluso con alguna zapallada a 4º. Pero hoy el lugar, digamos, que se puede pelear es el 5º. Digo, amén de lo que todos pensamos, ¿con qué? ¿Verdad? O sea, con este nivel, así no. Pero tampoco puedes rendirte. juego. Tampoco puedes decir no. te vas a rendir. Entonces, Estamos mejorando. bueno, pero apostemos tenemos a algo que- distinto, Jota. Se tiene que decidir a ser más agresivo arriba. Nosotros llegamos solamente cuando fuimos directos. ¿por qué Beto Espínola quedó fuera? No sé. No entiendo. ¿Por qué Tony ya hablamos quedó fuera? de No eso, entiendo. ya hablamos de eso previo al partido ante Chile la vez pasada. Vos necesitas ganar. Ayer pintaba, no, Escobar, yo soy sincero, yo no sigo el fútbol mexicano
y decían, no, Escobar juega de lateral y pasa el ataque y pasa... Renunció hace y 2 después, meses y ahora está. ¿Por qué renunció? Porque no jugaba. O sea, Beto con su nivel, que además demostró en la selección que rindió bien. ¿Por qué no Beto? Ya sé que volvió de una lesión. Y por el técnico. Pero aún así, yo creo que nos pudo haber aportado mucho más frente a Chile y frente a Colombia a la hora de atacar y a la hora de defender. Tampoco es que Escobar dio garantías. Nosotros hacemos ahora acá rápidamente quiénes son los mejores 5 jugadores del campeonato paraguayo, y yo estoy seguro que entre los 5 va a estar Pica Lucena. Y el técnico no dice que no puede jugar. ¿O estamos todos locos nosotros o cómo es el asunto? ¿Verdad? Es porque el técnico no le conoce todavía. Ahora va a ver el campeonato. Llamó solo 4 jugadores del plano local. No jugó ninguno. Yo creo que con esto se demuestra que él de alguna manera considera que el nivel del fútbol local no es el ideal. Y no está mal. Si él lo piensa así, perfecto. Pero y el anterior no, el anterior convocaba casi todo y habían 4 o 5 del fútbol paraguayo que jugaban, por eso. No. Ahí es donde yo voy no es defenderle al grupo de jugadores, es ¿qué es lo que hacemos? O sea, un día te dicen hacer una cosa, otro día hacer otra cosa, otro día hacer otra cosa, hay que tener una línea. Por ejemplo, ayer yo creo que, no lo iba a poner nunca, ¿no? Pero no era un partido para Enciso en los últimos minutos si no teníamos nadie de carril. Claro, que patea al arco. Que entre alguien a agarrar la pelota y hacer la gran pipino cueva contra Eslovenia y por ahí te sale bien, ganás el partido, seguís vivo, no sé. Me parece. Arriesgar algo. Claro. Arriesgar algo. Era meter un delantero. Podía hacer algo diferente. O Enciso o dejarle al grandote a González y claro, ponerlo a Luis con él. Era otra opción y después que entre Enciso pero por a uno eso de los era costados. una cuestión de la última parte, hacer algo distinto, plantear algo distinto. Jugársela. Entonces, claro, entonces ¿para qué lo llevas a Enciso si al final va a ser un simple Pero, como dijo integrante de la hace lista de rato, viajeros? terminamos sin meter siquiera un central ante Chile ahí de 9 y ante Colombia, y vos estabas obligado a ganar los 2 partidos, y más el de ayer con la derrota frente a Chile. Pero Chile, bueno, era de local, perdía 1-0, tenía que ir a empatar a dar vuelta al partido. Terminamos nada, ni asustando, ¿verdad? Ayer lo mismo. O sea, nos generamos esa sensación de que se jugaba al todo por el todo sobre el final. No fuimos un desastre, faltó un Sí, ajuste de rosca, Jota, y ese ajuste de rosca es lo fue que no un hay. buen partido. Claro. Si estábamos en la 4ª colocación de la tabla, o quinto, Totalmente, o era Fue un buen 4ª, 5ª partido. fecha. o era la 4ª fecha, 2ª fecha, y bueno, estamos todos ahí entreverados, pero con la necesidad de ganar, fue un mal partido. Era un punto para salir a festejar, Claro. si se daba en esas circunstancias que citaste. Hoy es un punto Totalmente. que para mí no sirve de nada. O sea, puede ser bien en algún momento, pero hoy no sirve. Sí, Hoy no totalmente. sirve. No, te va a servir Por- si ganas los 3 partidos, Por eso, pero si no, no. Por ahí en marzo festejamos, pero hoy no sirve. Es que claro, ese pues es el análisis que creo que no. Hoy es el análisis que tenés que hacer. Hoy, como dice Fede, no sirve. O sea, después que sume o no sume, bueno, será porque ganemos los 3 partidos que tenemos que ganar a partir de ahora. Lo que yo iba hace rato, Chip, y fíjate que acá hay una selección nueva, con una estructura de jugadores que están jugando una tercera eliminatoria y todavía no se hacen sólidos. ¿Verdad? Que son Gustavo Junior, Sí. los Romero, Almirón. Santander ya no viene más, Pica Lucena ahora de esta segunda etapa de Berizzo, porque en el inicio Lucena ni figuraba tampoco para Berizzo, en el inicio. O sea, Pica tiene de la segunda Copa América, creo. Después son todos nuevos, o sea, Escobar, Arzamendia, Alderete, Martínez, los del medio, Cuba, ahora Brian, de lo que venía usando, ya se me pierden todos, Villasanti. ¿Quién más utilizó ahí? ¿Local? Sí, bueno, venía jugando Gastón Jiménez, ¿verdad? Después Carlos González, Luis Amarilla, Morel. Tony Morel. Tony nunca fue hombre de selección, siempre estuvo esporádicamente, tipo Héctor, el Pérez, Hernán Pérez, que siempre estuvo, pero nunca estuvo. No sé cómo, siempre son jugadores Siempre fue convocados, convocado. pero nunca fueron hombres Nunca se titulares, afianzó. claro, de selección, como sí en su momento Almirón, como sí Gustavo, como sí Junior, como sí los Romero. Ahora, ¿en qué momento juntos? ¿En qué momento en una base? O sea, siempre no encontraron ellos nunca ser un equipo. Por eso que yo no estoy de acuerdo con que ahora se tienen que ir todo. ¿Qué todo? Acá hay muchos que tienen 10 años de selección.
Los Brian Ojeda, los Enciso, Arzamendia, Héctor Martínez, Alderete. No se tiene mucha que ir gente todo, nueva. pero necesitamos una revolución interna de los mismos jugadores que hablen con el técnico y que digan, qué sé yo, qué le parece, profe, si jugamos de esta manera, si apretamos más, si los seleccionados son distintos, Es que la algo, realidad, Nico, una... también es que hoy el momento de los jugadores. Ojeda ya debutó en Inglaterra. No. No jugó ni un minuto. No tiene. juega, no los tiene. Romero no juegan. Ojeda no juega. Nuestra figura, Almirón, supuestamente en un equipo de no sé, ahí de las últimas posiciones, ¿verdad? De Inglaterra, que no juega nada. Tony hace goles de vez en cuando en un equipo muy inferior. O sea, no hay tampoco. Tony es un jugador que regularmente viene haciendo goles en sus equipos en los últimos años. No quiero tirar por tirar un mal dato, pero estoy seguro que por lo menos 10 goles por temporada viene haciendo. Que para nosotros ya nos maravilla porque tenemos un paraguayo haciendo goles en Italia. Sí. Pero el Tony en la selección es totalmente otra cosa. Claro, y Lo digo nomás, Zamudio, ¿dónde juega? Y él estaba en Europa Toluca. y se va a México, por tanto ejemplo. Luca. ¿Dónde juega? Eso yo no entendí, por ejemplo. ¿Dónde juega Cubas? Que fue nuestra gran figura anoche. Él está en la segunda de Francia. En la segunda de Francia. Alonso volvió de Europa, Gómez volvió de Europa, Balbuena se fue de Inglaterra, se fue a Rusia. O sea, ¿cuál es la realidad realmente de estos jugadores? Entre esos jugadores, el único que está en una, para mí, levantando su nivel en cuanto a clubes, es Alderete. Sí. Y no que juega. fue a Europa. De Suiza se fue a Alemania, de Alemania se fue a España. Y no juega. Y está visto que Chile nos ganó con la jerarquía Sí. de 2 o 3 jugadores, ¿verdad? De Vidal y del zaguero central, ¿verdad? Otro tema y que... después lo de ayer también, eso es lo penoso, que no era que nos superaron y que nos defendimos todo el partido y la famosa muralla viva, la garra paraguaya, la defensa y qué sé yo, y el Chaco, no fue así. Selecciones a las que le podíamos, poniendo algo diferente, ganarle en los 2 partidos. Eso es lo penoso. Fede, decías. Yo creo que también hay un tema interno que por supuesto del que nadie va a hablar, pero nosotros de acá por lo menos podemos opinar. Yo creo que hay una manzana podrida en el grupo y no apunto a una persona específica. Algo pasa, no sé si es con el grupo, con los directivos, en el entorno, pero algo pasa en el mundo de la selección, porque no puede ser que cada cierto tiempo aparezca un jugador que renuncia a la selección o que no quiere venir o que pide un permiso especial por algún motivo. Ahí yo Por me eso, puedo meter. No sé qué pasa. Yo creo sé que no qué hay pasa. ninguna manzana podrida, al contrario, demasiado buenos son. Estos que renunciaron no tenían que volver nunca más. Genial. Claro. Me abandonaste, Entonces, no venga más. O sea, vos me abandonaste porque yo soy malo. Juega fulano y a mí no me llama. Solucionen todo Eso su era, problema. ahora jugaste vos y después. Solucionen Entonces, todo su no, problema internamente y no, sigamos adelante. Si es- hay que sacar a alguien, sáquenlo. Se y perdió. seguimos. Yo no fui jugador de selección, aclaro. Pero conozco y mamé la gente que estuvo ahí. Y se perdió el Respeto. mandamiento. El que se fue no viene más, hermano. Perfecto. Así es, ahora cada uno se enoja, se va y después viene. Claro. El Lescano fue el primero. Se enojó en el momento que más necesitamos y después viene, se le llama y le tratamos como ídolos. Bueno, Ahí está, bien. Totalmente. Tony no vino, Escobar no vino, Ortigosa no vino nunca más, Barreto no vino nunca más. Sí, y va a seguir la bicicleta. ¿Quién es el otro que se enojó hace poco? Escobar. Por eso lo Escobar. de Derli no decimos Melgarejo. porque lo de Derli es un enojo de Derlis por un malentendido que tuvo con Berizzo, pero Derli enseguida envió un mensaje bajando los decibeles aquella vez. Y ahora se dice que él renunció, pero no, él no salió a decir. No, él quiere jugar. Claro, él no salió a decir y están haciendo como que él no quiere. Por eso yo no digo lo de Derli, está enojado porque no le llaman, pero Derli no renunció a la selección. Sí. Pero el resto, hace poquito Escobar no vino porque no quiso, no me acuerdo si fue Copa Su América. empresario era o- el primero que ponía palo en la rueda. Bueno, Pero también hay un tema interno ahí que tienen que solucionar No, de alguna claro, forma. O pero porque ta- son malos o porque son buenos, pero No, porque son solucionen. demasiado Pero buenos en el también- Y grupo. solucionen y sigamos adelante con la Claro, selección. pero también hay motivos para que haya enojo, es cierto, hay que respetarle al técnico, si no te pone, no te pone, y aguantá y qué sé yo, tenemos 100.000 ejemplos, Jorge Bataglia, que no jugaba nunca y es buen arquero, ¿verdad?
Pero hay situaciones donde el técnico se juega por un jugador que ya te diste cuenta que hasta ahí te puede dar. ¿Verdad? Y los técnicos le sostienen 60 minutos, 70 minutos, 80 minutos, 85 minutos y sabes bien que no te va a dar más que eso. Te puede meter un gol, le puede pegar en la espalda y entra un gol y qué sé yo. Por ejemplo. Y yo estoy seguro que ahora puerta adentro la gente de Libertad está emboladísima porque Enciso no jugó un solo minuto. La gente de Libertad ni no va a ni decir, corta en la selección. no, Es el equipo de la selección, no tiene nada que ver Libertad. No Para que no se no. enoje Libertad tiene que ponerle Pero a su siempre jugador. ocurrió eso. ¿Cuántas Acá, veces ocurrió que, los técnico, dirigentes decían mi jugador vino gordo de la selección? No el puede jugar. técnico no le conoce a Enciso, le conoció Ya acá y sé, se maravilló con diciendo. él. Entonces él, en un momento donde se juega la cabeza, no confía en un chico de 17 años porque no sabe su reacción. Si él lo hubiese tenido, Gustavo lo hubiese tenido a Enciso hace poco, y agarran ellos ahí la selección, Enciso entraba al empezar el segundo tiempo porque le conocen. Y eso entonces es lo que digo. es el problema del proceso, del cambio y cambio y Pero, cambio. No es culpa de nadie. No, pero atender lo que yo te digo. No, Yo estoy, pero estamos diciendo casi lo mismo los dos. Lo que yo te digo nomás es que Enciso tiene por qué enojarse. ¿Por qué No se va a enojar. ¿Verdad? Yo sé que no se va a enojar, ni que la gente de Libertad no va a salir a decir nada, que es uno de los problemas del fútbol paraguayo, que nadie dice nada, que todo el mundo se calla y parece que todo está bien. Y bueno, entonces cumple el ¿verdad? Robert Harrison, Nico, porque cuando llegamos ahí vos decís, es del entorno que no le cuenta, y él vio dónde vivía en Estados Nico, Unidos. ese argumento ya basta. Y sí, pero yo no dije eso ahora Jota está diciendo... No, dijiste, acabas de decir. Yo digo que... No, lo que estoy diciendo es que nadie va a reclamar nada porque dejan la impresión de que todo está bien y no está bien todo. ¿Qué los clubes van a reclamar? Lo que tienen que hacer es poner un entrenador con una lógica para un tiempo de trabajo y sobre eso vamos a ganar, perder, pero tenemos que ser más competitivos de lo que somos. Acá estamos acostumbrados a que el octavo o el noveno se va a la Sudamericana y ahora estamos noveno. ¿Por qué? ¿Por qué estamos acostumbrados a eso? Porque acá existe la política, principalmente en la APF, y esto ya viene de tiempos anteriores, de tenerle contentos a todo el mundo. Y eso viene desde el escribano Harrison, viene desde Naput, viene desde la cultura dirigencial que tenemos en Paraguay, lamentablemente, y esencialmente en lo deportivo. Bueno, calculo que en la política es lo mismo. Esa es la política deportiva paraguaya. Viajaron todos los dirigentes para apoyar este mal Esto momento. viene ¿Por qué no desde, se fueron claro, siempre? Ahora a ellos les sirvió políticamente A el apoyo. nosotros, le Jota, mostraron, a nosotros perdimos, nos salvó deportivamente generaciones de jugadores, porque históricamente no hemos sido competitivos. Nos salvaron generaciones de jugadores, nosotros no nos íbamos a los mundiales. De vez en Pero cuando se nos hicieron íbamos. bien cosas Esto dirigencialmente. Esa de época cuatro. Pues la camada del 92 te dicen que esos dirigentes eran unos capos. O sea, Pero eran buenos porque iban y chupaban con ellos. Jota. Bueno, no es que hacían institucionalmente un trabajo te serio. equivocás acá la luna y Chipi. Y lo siento Que mucho, todos Jota. chupan, pero con los dirigentes no. Jota. No, en ese nivel Cercano no, Chipi. porque eran cercanos amigos de ellos, pero no porque institucionalmente cambiaron el club Pero para siempre. usaron el grupo, no institucionalmente. Ay, no, bueno, pero a eso me refiero. El grupo tuvieron bien. Acá el buen dirigente es el que mejor tiene manejo de grupo. Para ese momento Ese es el era, mejor era el dirigente. sistema, hoy ya no alcanza. Por eso te digo, se hicieron también, se trabajó bien. ¿O acaso no nos fue bien en Sudáfrica cuando Horacio dijo, yo agarro esto? Y agarró y hizo todo lo que tenía que hacer para que no falte nada. Y tuvimos un buen proceso. Ese fue el último Eso es gran lo que hoy no Coincidió, tenemos. porque él Coincidió. estaba metido ahí. Coincidió, No, pero siempre pero alguien tiene si que es por estar eso, metido. Jota, tres mundiales ya no fuimos antes de eso. Coincidió con una generación de jugadores. Y la del 98 hicieron esa camada que yo te digo. Esa fue la generación y después Pero yo creo que más bien fue el hecho de tenerlos bien a los jugadores, hacer una planificación a futuro en el sentido de, un ejemplo, tenemos que ir a Colombia tal día, vamos a conseguir un vuelo charter, vamos a concentrar ahí, vamos a practicar ahí. Esos detalles que hoy en día son mínimos, ¿verdad? O sea, mínimos por todo lo que mueve el fútbol de manera general. Pero 2 o 3 personas, no estoy seguro que hacían eso. El resto estaban ahí para viajar con la selección. Y tampoco fuimos campeones de América. Quiero decir nomás eso. Claro. Tampoco dejamos Nos alcanzó. un Por eso. algo, un título. O sea, sí, fue bueno.
fue la mejor campaña de los Porque- mundiales, pero porque también después- se habla con la y muchos le matan a los chicos de ahora Más de como, eso con la no podemos autoridad hacer. como si fuese Más de eso no podemos. y Jota y no sé, 2 veces fuimos campeones de América. Y más de Después eso no fíjate otra podemos cosa, nos fuimos a los mundiales entre el 98 y el 2010. El campeonato del 99 del torneo paraguayo se jugaba con liguilla todavía, por ejemplo. Por poner un ejemplo nomás o sea, la selección tuvo un buen manejo a partir de el aporte de 2 o 3 dirigentes, la jerarquía de los jugadores que no eran top mundial, pero estaban en un buen nivel, o sea, éramos un equipo competitivo por lo menos. Pero después el campeonato Pero paraguayo es- siguió es así con su otro laguna. fútbol. El tema- No, el- yo Es sé, otro yo mundo, sé, o sea, yo antes sé, estabas más pero a lo que cercano, voy es que el nivel antes era más bajo. Hoy no nosotros nos salvaba quedamos, ese tipo de situaciones. Hoy no tenemos eso. hoy nosotros nos quedamos acá y todo el mundo ya evolucionó. Nosotros nos quedamos, antes todos estábamos acá. Vos decías el 99, yo al 99 me fui a Colombia por un telefonazo porque era goleador del ascenso. Llega allá, el técnico no sabía si yo era rubio, blanco, si hacía goles, no hacía goles. Hoy no pasa más eso. Hoy es otro nivel, hoy es otra evolución de análisis, otra evolución de seguimiento. Acá no hay un club grande que tenga ojeadores. Acá vino Beckenbauer hace no sé cuántos años para ver si Roque cómo era en cancha, para comprar un jugador. En el 2000. Alguien viaja para traerle al... No, 99 pues. Alguien viaja para traerle a Pardo. Alguien se va y le hace un seguimiento 6 meses para traerle a Chico da Costa. No vino. Alguien se fue y le hizo un seguimiento al arquero de Cerro. Ya. Es porque alguien te consigue el amigo exacto que te da el dato y vos confías, no confías, le ve un poquitito y ya está. Pero el tema principal pasa por los cambios de técnico, que es responsabilidad de la dirigencia. Traemos técnicos que están comenzando de nuevo cada proceso. Ahí está, en la intermedia llegaron arriba los que no cambiaron de técnico y pelean campeonatos los que no cambian de técnico. Los que cambiaron de técnico 50.000 veces están peleando abajo el descenso. Yo estoy seguro, no soy adivino ni tengo la bola de cristal, como se dice, que si seguíamos con Chiqui Arce íbamos a estar en mejores condiciones, con esta camada de jugadores. No se puede seguir porque nosotros nos devastamos a nosotros mismos. Y sí, ese es el tema, pero es dirigencia, totalmente dirigencia es. ¿A qué nos llevó a cambiar de técnico? El uso, ¿cómo se llama el colombiano? El que vino un Osorio. ratito. Osorio. Le queríamos a él. Tampoco íbamos a estar clasificados a esta altura si estaba Osorio. Si no conoce el medio, no conoce a los jugadores paraguayos. Con todo No respeto, pero se le contrató a Osorio y estaba más con la señora en los trámites del... No tenía cuerpo Totalmente. No tenía cuerpo No técnico. tenía, o sea, no no se le tenía. exigió de entrada, se le exigió cuando ya vino No y le- se perdió 2 meses. No le iba a poner tampoco a Enciso, siendo Iguayo, ve. Hay muchas cosas Yo que no se coincido con hacen Chipi como que es antes. una camada, ¿verdad? Pero también estoy seguro que si en el mundial aquel de Corea era, si estaba otro técnico que no sea Maldini, a lo mejor hacíamos mejor campaña. No, oye, Si los jugadores pelearon para que entre Pipino Cueva. No se da eso, a no ser que Pipino sea un gran mentiroso y todos los otros que cuentan, que fue el preparador físico, Macaya, el que hace que él entre. Y después ahí en el siguiente partido desde el costado nosotros como locos pedíamos para que entre Pipino. Y el técnico no, porque no hay cuay, chupe. ¿Hasta cuándo vamos a soportar ese tipo de situaciones? Y hasta que sigan decidiendo así. Y Nico. por eso, los dirigentes, es todo dirigencia. Yo coincido también con Chipi que estos jugadores deberían haber dado más, pero con la confusión que tienen en la cabeza, pobrecito, estos muchachos. No, convengamos que la primera responsabilidad, venimos marcando hace mucho tiempo, es dirigencial. Categórico eso. O sea, el mal manejo de nuestra selección, de nuestro fútbol, del nivel en que tenemos, en el que estamos hoy en día, es dirigencial 100%, 150%. Yo Yo eso es lo insisto, que o sea, digo cuando tenemos, hablo del plantel chico. tenemos a Harrison hace 5 años como presidente. ¿Cuántos técnicos? A eso No, lo y que- no solo cuántos técnicos, en qué avanzamos como fútbol, cuál fue la mejoría, cuál es el plan. La vez pasada hablamos del plan. ¿Cuál es el plan de nuestro fútbol? De acá a 5 años, ¿dónde queremos estar? ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde está? Venezuela le llevó a Peckerman En y papel, le dio ¿dónde está? todas las categorías. No hay, no existe. Cinco técnicos en 5 años, perdón. Chiqui, Arce, Mourinho, que también dirigió la selección absoluta en 2 partidos amistosos. Osorio
un partido, Berizzo y Barros Esqueloto. Para una selección es muchísimo. Peckerman llevó a Colombia demasiado, Fede, a 2 mundiales, demasiado. por ejemplo. Una locura. Gareca hoy está peleando por su segundo mundial en Perú, por ejemplo. Sí, 3, 4 Copa América, ya salió segundo, salió... Yo digo nomás que amén de tercero. todo eso, que categórico Otro es lo nivel. esencial y lo principal. Bueno, también los jugadores no están en preescolar. O sea, ya son jugadores... Pero no son, por eso, Chipi. Ahí es A donde esto, entra el la año evaluación. pasado yo hablaba No con un son, niño vos de esperá 11 que ellos años, sean- Jota, y el año pasado aprendió a multiplicar y le decía al profesor, aprendete de memoria. Después el otro le decía que no. Entonces después el chico ya no sabe más qué hacer. ¿Cierto? ¿Verdad? Pero yo entiendo en un chico, pero ya estos muchachos Jota ya son, vamos, ya deberían adaptarse mucho más a la situación. Yo estoy seguro que si a Nico vos le cambias mañana de radio va a hacer el mismo trabajo Pero que vos está te haciendo ahora. adaptás, esperá, Con el mismo ahí- equipo, y ahí es con donde diferente yo- equipo. Eso es lo que sirve, pues, Chipi, ese punto. Va a cambiar ¿verdad? a lo mejor el producto final, pero su trabajo va a ser el mismo. Yo no sé quién está acertado, pero mirá nomás del otro lado. Todos ellos andan bien en sus clubes, y la gran mayoría con éxito. No en sus todos. clubes. Bueno, casi Están en todos. clubes de segunda. No, estamos hablando de Anthony, de Junior, de Gustavo, de los Romero y de Almirón. Esa es la estructura que todos dicen, esta camada. Almirón en su club no anda Son bien. ellos. Juega Él, ahí hasta bueno, ahí y pero juega a la él defensiva. le fue bien en Lanús, le fue bien en Estados Unidos y se fue a Inglaterra, que su equipo es así, y él regularmente, como un paraguayo que va y no juega, él se va y juega. Sí. O sea, él está bien. Sí. No es nivel A mundial, Sí, está. pero él en su carrera está, Está bien. ahí. Él se fue a Europa y se quedó. Eso no es un mérito, no es no sacarle mérito. Bueno, de ese grupo de jugadores, vos fíjate cómo le van cambiando y cambiando y cambiando los procesos. Evidentemente ellos no son Chilaver, Chiquiarse, Gamarra y un montón de otros líderes que tuvimos que tenían otras cosas, en los alborotos solucionaban problemas. Este grupo tiene otra cosa. Entonces, hay que buscarle la forma de sacarle el jugo. Sacarle a 3-4 y que queden 1-2. Buscar el juego que le conviene a ellos. Pero si viene un técnico que quiere jugar a presionar alto, otro técnico que quiere jugar al mano a mano, siempre con el mismo central, vos no podés jugar con el mismo central con 2 atrás, con 3 atrás, con 5 atrás. Todos tienen características distintas. Acá vienen 500 ideas y todos usaron los mismos jugadores como estructura. Por eso es que no funciona. Gómez no puede jugar en la mitad de la cancha de ningún equipo. Entonces, ¿cómo vas a jugar metiéndote atrás? Tenés que salir con velocistas. ¿Tenemos los velocistas, los encaradores? No tenemos. Hay que definir Tenemos una más idea de velocidad que gente juego. Hay grande. que definir una idea que queremos. Y en base a eso ir contratando gente y trabajar. Y olvidarnos de que unos nombres no van a salvar. Hecho, Puta, y lastimosamente. se eligió Berizzo para eso. Para cambiar supuestamente. Y, está Y después bien, él tampoco intentó, respondieron. Era más largo. Y Tampoco porque- respondieron. y para mí el tema de Berizzo es contratar Sí, una sí, fórmula. bueno, pero se eligió una idea, Jota. Bueno, sí, se pero- eligió una idea y digo, y tampoco rindieron los jugadores. Que se entienda, es traer Fórmula 1 para correr el Transchaco Rally. O sea, él Coincido viene a plenamente. querer aplicar un fútbol que acá no se puede. Bueno, pero los jugadores querían ese fútbol. Bueno, todos los queremos. jugadores, Almirón salió a defender ese fútbol. Todos Los jugadores, queremos. todos salieron a decir, no, acá estamos de diferente con Berizzo, ahora tenemos idea de juego, decían todos. Hasta el último día cuando lo iban a Hasta el sacar en último día, y septiembre, dijeron todos. se plantaron y dijeron, Dijo Gómez a que este era- técnico se tiene que quedar acá. Dijo Gómez que era el más sacrificado porque no sabe salir a la mitad de la cancha. Juega el Palmeiras atrás, metido atrás como juega Palmeiras y con 4 o 5 punteros rápidos que te liquidan el partido. Les convenció. Nosotros dejamos que se le convenza. Que Ah, les cambien la idea. nosotros, Jota. No, capitán nosotros de digo los Palmeiras, dirigentes, Perana, Chipi. Yo digo lo que Sí, lo que pero trajimos esa idea, los que trajeron esa idea hicieron que se le convenza a esta camada Jota, que pero nosotros el jugador jugamos cuando a ve que eso. no funciona ya está, dice no y punto, se revela, no. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Eso no tiene este grupo, ahí volvemos bueno, al mismo y punto con el que entonces, Jota, inicié. estamos Y no fritos. tiene, ¿qué vas a hacer si no tiene? Hijo, Acá y no hay estamos nadie fritos. que dice no. Como dijo Chilavero, como Jota, y decía... entonces estamos debatiendo al pedo, estamos fritos. Estamos fritos. O sea, si vos no tenés eso, no podés pretender clasificar. No hay posibilidad alguna, Jota. No, pero Decime ¿cómo le en van qué a- profesión... O sea en que qué- si alguien le decía a Berizzo, no vamos a jugar así, a partir de ahora jugamos así, ahí sí íbamos a Y clasificar. teníamos más posibilidades.
Claro que sí. ¿Cómo no, Jota? ¿Cómo no va a jugar? Claro que juega. Claro que influye. No te iba a cambiar Berizzo su forma de jugar, cambiar de entrenador. Y iban a cambiar de entrenador, iban a ponerse las pilas. Ah, y los jugadores son los que eligen los entrenadores, entonces. Jota, vos acabas de decir, diste el ejemplo del 90. En el 90, ¿cuántos técnicos tuvimos? No, entonces... Fácil, 4 o 5 técnicos tuvimos. 90. En la década del 90. O sea, desde el 98. Antes del Claro, 98. se empezó con quién, con 15 después. Vino Kubala, Sí, Sí. Héctor Corte, Carpellani, 92. Héctor Cor, ahí está, 4 Sí. en la época del 90. Y ahí no les influyó. No, ¿cómo no? Esa era otra camada. La que llegó el 98 no era la que jugaba el 90. 92 era Jota. No, Claro esa que era sí. proolímpica, no, la del Y 90 era y la base, compañía. Jota, Chilaver, Gamarra, Ayala, Chiqui. ¿Cómo no? No. Claro que sí, Catalino. Jugaba Blaza, Sí, algunos No, nombres Nefa. cambiaron, pero eran Yo ellos. creo fácilmente que Oscar Harrison como presidente de la PF tuvo 5 o 6 técnicos nomás a lo largo de su administración. Sí. Y rápidamente digo, Kubala, Copa América Uruguay. Después toma la posta Carpellani, Almeida dirige la Copa América 99. Marcariam, Maldini, Maño Ruiz y se va con Maño. Y Raúl Vicente que dirige 2 partidos, 2 amistosos. Después termina la era Harrison. 6 técnicos en más de 10 años. Desde el 94 que Harrison fue presidente hasta enero o febrero del 2007. 6 técnicos. 4 mundiales. No, categórico que lo 3 mundiales con esencial Harrison. y el problema principal es el manejo dirigencial. Eso creo que ya hemos debatido suficiente. Pero también hay una responsabilidad muy grande de los jugadores. A eso nomás voy. Totalmente, pero Ya está Valema, ¿verdad? quedarnos Está ahí un nomás punto. lo que yo te digo, está bien, hoy parece como que Sacia es la culpa de fulano, y sí, es su Y Jota, culpa, pero hay ellos que son los tomar- hay responsables. que tomar Gustavo Gómez es la decisiones. bandera de este Paraguay, es Pero el capitán. a lo que voy, Jota, es que hay que Pero tomar ¿por decisiones. qué no hay funcionó? Hay que y, buscar. y bueno, pero tomemos decisiones. Gustavo, Vamos a poner a otro vos- central. vos decís- vamos a elegir está a otro bien, capitán. Vos decís que siempre juega Gustavo Gómez. Sí. Bueno, yo te pongo otra vez el ejemplo ahora. Jugó el partido contra Chile, ¿de qué jugó? De central por derecha. Con Junior. Sí. Jugó el partido con Colombia, ¿de qué jugó? De central por izquierda. Con Balbuena. Y así es cada Pero tanto. y Balbuena, esperan ambos, Jota. Me está diciendo como si fuese Balbuena la monedita nueva en la selección. Hace el partido contra Colombia hace 4 años de jugó Balbuena. O sea, no ¿Qué puede te ser dije? que uno cambia en Argentina. Ayer se lesionó Ahí. Romero y entró Petzela y rindió bien. ¿Cuál es lo que es el drama? Pesela viene jugando desde Malasia. Y Balbuena también, hermano. Hace 4 años que está en la selección. Ahí está la diferencia. Eso es lo que te digo. Cuando Chiqui le puso a Paulo y todos dijeron tenía que jugar Balbuena porque Balbuena. Ahí está. Hoy todavía Balbuena no es titular. 4 años después. Tenía Pero que ¿por qué jugar no se ganó Paulo. el puesto? ¿Te acordás? Y pues, ¿por qué? Los que venían antes. Pero él yo creo que no se ganó porque todos ¿Por los qué? técnicos están ahí por Gómez Alonso, bueno, Gómez eso Alonso, Gómez Alonso, Bueno, Gómez Alonso. ¿viste? ¿Cómo juega la selección? Con Gómez y Alonso. ¿Y por qué Parece que si no ellos le están pagan no al se juega. técnico? Gómez y Alonso sé, le pagan no al sé por técnico. qué, no sé por qué. Pero siempre juegan. Valbuena para mí las veces Pero que a ha mí jugado cuando rindió ese en un nivel siempre juega, no ponerle a medianamente cualquiera por lo que no arriba. me cierra para debatir. No, yo Porque te dije muchas veces, Jota, me pediste y te di equipo y todo. No me digas que ¿Cuántos yo no partidos te... seguidos jugaron juntos y con qué volante tampoco? Jota, Es que- 700 partidos exagerando, obviamente. Gómez y Valbuena. Gómez y Balbuena, Sí, Gómez y estamos Alonso. Sí, jugaron Son los tres mucho más que el juegan ahí. resto. Perdón, Gómez y Alonso, Gómez y Alonso. Anda, ¿a dónde vamos? Claro. Jugaron mucho más que el resto, pero no jugaron la misma cantidad de partidos que jugaba Da Silva, Julio Cáceres, que jugaba Chito Ayala, Gamarra, y nosotros funcionamos así. Que juegue, eso es lo que nosotros, así funcionamos nosotros. Los equipos que tuvieron éxito fueron equipos que los titulares eran Julio titulares. Cáceres entró en el Mundial a ser titular, Jota, y rindió. No, Vamos a sí. dejarnos de hinchar. Julio Cáceres no jugó eliminatoria. Julio Cáceres no jugó eliminatoria, se fue al Mundial y jugó. Él se fue directo al Mundial. Ponemos ni demasiadas cosas cuando hay 2006, jugadores yo que hablo de tienen. la de Da Silva jugaba de Cáceres. lateral izquierdo. Bueno, Da Silva en la selección jugó lateral izquierdo, lateral derecho. Si le ponía como delantero iba a jugar, no me temía. Hasta con Chiqui jugó de lateral derecho. Sí. No, ¿Con quién era? Con Ramón Díaz. Con Ramón Díaz. el partido contra Brasil. el punto de comparación es Sudáfrica, ¿verdad? El equipo de Sudáfrica y el equipo del 98. En todo ese entorno, y Gamarra jugaba de volante central y después fue central. Estamos hablando de cuando se encontró el equipo. Yo te digo, decime el equipo de memoria del 2002, del 2006, no te vas a acordar.
Nosotros sabemos de memoria el 98 y el 2010 son los íconos. Jota, El 2006 y 2002 fueron transiciones. Antolino jugó un solo partido de eliminatoria. Claro, y jugó el después mundial, jugó el mundial. porque tenía un plus, tenía 1,90 m y jugaba en Europa y le ganó el puesto a Julio Cáceres. En el alma le dolió a Tata tener que sacarlo, pero le sacó porque te daba algo más. Lucas Barrios llegó por lo que le pasó a Cabaña y terminó siendo una de las figuras de Paraguay. Porque teníamos eso. ¿Qué teníamos? ¿Dónde estaba? En la Bundesliga con Nelson Aedo Que es Valdés. lo que hoy no tenemos. Y bueno, y a eso es lo que voy. Ese es Había un trabajo donde vos traías uno, sacabas otro. Hoy todavía, decime el medio de Paraguay cuál es. Julio Cáceres. No hay, no tenés. No hay. Julio Cáceres, Jota, recuerdo, Paraguay se preparaba para jugar el Mundial del 2002. Era Ayala, Gamarra y Sarabia. Y perdió el puesto Sarabia y aparece Cáceres. Yo lo que digo nomás, Jota, es que terminaron jugando los Pero tres. ese ya era el tenés segundo razón mundial que no hay que se un estaban medio- retirando los que vos decís. tenés razón que no hay un medio confirmado, Jota, pero porque nadie se ganó el puesto también. O sea, vos me dijiste hace rato, dame 8 jugadores que hace rato, pues, te puedo nombrar 10 también de esta selección. Pero el tema es que no se consolidan, no se ganan el puesto definitivamente. No son dueños de la selección. Es que son procesos, Chip y Valverde, el Pero, maestro 7.000 le años apuntó dura el a proceso, Valverde, Jota. el maestro le apuntó hace 5 años, le está preparando para que Valverde sea el Godín y va a llegar, él juega por el costado, juega de interior, Oye, entra de está jugando enganche, horrible. va a llegar un mundial donde Valverde va a tener 70 partidos en la selección y va a ser el doble 6 de la selección. No, Valverde ya es. Bueno, Esa es la hoy ya diferencia. es, espera que se vayan Valverde ya Godín. es, Betancur ya es. Y a eso es lo que voy, no, eso es lo que, a eso es lo que voy. Nosotros no preparamos. No, ahí yo no estoy de acuerdo, Jota. No es que no preparamos, no se consolidan los jugadores. Ya hasta un punto vos le podés llevar de la manito, después ya está en la jerarquía de cada uno. Le cambiaste. Berizzo te hacía jugar mano a mano. Con Chiqui primero quisimos jugar a la pelota. Después en la segunda vez él hizo para cómo sacarle el jugo de la manera en que necesitábamos para esa situación. Igual le sacaron. Cuando la selección mejoró 200%. ¿No podíamos continuar al siguiente mundial? No. ¿Quién vino después? Ramón Díaz, ¿verdad? De Chiqui cuando... No, de Chiqui No. y Osorio. Osorio. Que era justamente... Mourinho antes, pero Osorio el técnico confirmado. No, Mourinho le Lo pusieron Mourinho y fue le porque estaba sacaron. malo, sí, La sí. falta de respeto, o no sé si de respeto, pero la falta de confianza al profesional paraguayo porque no tiene espalda para la derrota. Entonces vos, ¿quién pones? Si vos te quedabas fuera del mundial con Mourinho, ahí está, le puso lo a su taguera, que esto, que lo otro, paraguayito. Si vos pones a un argentino, otra cosa. Trajimos, mirá quién trajimos. Entonces nosotros estamos más El pensando rubio de en ojos la azules derrota. que buscamos. Estamos más pensando en la derrota que en el proceso. Cristóbal Colombia era rubio de ojos azules o no era rubio. Pero mira que ese tema de los jugadores, Jota, para mí es muy analizable. De un tiempo a esta parte nos estamos sacando jugadores de un gran nivel. Y ahí creo que ya dejamos de lado lo referente a la selección y compañía. Un ejemplo nomás te digo, acá todos nos quedamos locos por Sergio Díaz. No. Hoy no tiene club. No, de ese desfasado. No. Hace Desfasado. 5 años Hace nadie 5 más está, años fue. nadie más está detrás de Sergio Díaz. No, ya sé, Jota, pero hace 5 años todos nos volvimos locos de Cerro Porteño a Real Madrid. Julio Villalba, Pero veo ¿y su por qué historia, te volvés se fue al loco? Borussia Acordate, ya Mönchengladbach. estábamos acá. Está Porque bien. por está errores bien. dirigenciales Se va al que priorizan Castilla, la plata. se fue al Castilla, no se fue al Real Está Madrid. bien. En la Pero si prensa le nomás iba lo que bien hace ahí. al Real Madrid. Bueno, después pero pone- no importa, Jota, no, sí, sí sí, importa. pero así comienza, ¿Cómo no va a mucho. importar? Si le iba bien, podía pegar el salto por lo menos. Valverde, Pero ¿cómo le va a Valverde ir se pone en las bien? mismas Se condiciones. lesionó. Claro. Valverde estaba en las mismas condiciones. Sí, pero y se él quedó. se Ronald lesionó. Araujo, que jugaba en Rentista o no sé cuál de esos clubes de Uruguay, fue al Barcelona B. Hoy Se está en el plantel lesionó, principal. no le alcanzó y no supo solucionar el problema. Bueno, y está bien. Entonces es un tema del jugador. Y bueno, No, entonces, no, ¿qué no, tenemos que no, hacer? no. ¿Nacer todo en Argentina, Fede? ¿Qué es lo que qué hay que hacer? No pasa por ahí, Jota. Y ¿Y no qué sé, hay que pero hacer? Yo hablé Entonces con no gente, servimos. Jota. Hay que yo echarle hablé- a todo y Jota, a quién le vas a poner. Yo hablé con gente cercana al chico y te dice, Y él no imposible supo, la mentalidad. él no no es él. supo. Y bueno, está Claro. bien, está bien. Pero Bueno, entonces, y ponerle a Samuel, ponerle pero al entonces Derete. tenemos ¿Por qué que no poner el ejemplo al preocuparnos. Derete? ¿Por qué no poner el ejemplo oye, al Derete? está bien, O ese sea, es uno. todos Uno que somos sal- no, Sergio no, no, Díaz. uno que salió bien, pero Y uno que salió Bueno, mal también, yo te digo. está Uno bien. nomás salió mal. Pero A Edo no entonces, salió mal. entonces tenemos que preocuparnos por trabajarle la parte mental al futbolista para que de aquí a 10 y al años, periodista, y al ingeniero, y y a al doctor. todos, Todos a nacemos todos, acá en Paraguay. a todos Todos nos seguramente. vamos a la misma escuela. a todos seguramente, como para
decirle de aquí a nacemos 10 años tenemos que tener 20 jugadores en Europa, aunque sea en la bueno, Liga de Suiza no vamos a tener Está jugadores. bien, pero todos, no a ese que vos puntualizás que fracasó, porque No, pero nuestro, son varios, Jota. nuestro Son alimento muchos. es, Son varios, Jota. nuestro Son alimento muchos, es, Jota, son la mayoría. acá en el grupo de Alderete. mis compañeros, ya Lo puedo aplaudo, decir que Alderete. somos un fracaso, están esperando que Paraguay se elimine para decir somos un fracaso, ingeniero, economista, Jota, pero pero es la están mayoría. pendientes del fracaso nomás del Paraguay. Pero es la Vamos a hacer mayoría. algo para mejorar. Totalmente de acuerdo, pero no quita la realidad eso. Cierto, y nadie dice que no es real, pero mira lo otro, el que funcionó, qué hizo para funcionar y Totalmente. qué hacer, no mirar el que no funciona, así nomás lo es, Paraguayito vamos a perder. Pero nomás ¿cuántos lo- funcionaron? 1, 2. ¿Cómo cuántos? Roque, Aedo, Gamarra, Ayala. Sí, pero ese es de otra época, Jota. Yo te estoy hablando de los últimos 10 años. La etapa post-mundial Sudáfrica, como para pensar en la famosa renovación. Bueno, la famosa renovación post-mundial Sudáfrica se utilizó cuando Horacio Cartes estaba por lanzarse a la candidatura y él quedó como último gran éxito a la Copa América. Le dio al Tata Martino el mes de trabajo que tenía que utilizar Chiqui Arce. Sí. A Chiqui Arce le dieron Estuvo la mal selección eso, estuvo mal. como un técnico que arrancaba su carrera joven, lo que está pasando con Julio Cáceres, joven pero con la estirpe de selección, que estaba mostrando un juego distinto a lo que ya estábamos cansados y queríamos algo mejor. Se le dio 3 partidos, 4 partidos, 5 partidos, ponele 10. Sí, 6, No, 5 o 6. él tenía que cambiar Estuvo mal, todo. sí, está bien. Se le compró porque te viene la gente encima, que esto, que lo otro, paraguayito, chau. Y después empiezan los cambios. Ramón Díaz tuvo 2 Copa América, se cambia el presidente, la segunda Copa América, el único momento para laburar en la selección es la Copa América, tener un mes de trabajo, el único momento que tenés para el mes de trabajo. Nosotros a los 2 técnicos que tuvieron 2 meses de trabajo, le echamos antes del Mundial. A Ramón Díaz y ahora pasó lo mismo. Berizzo. Nosotros, el mejor partido de la Copa América Lo contra de quién fue? Berizzo era insostenible, lo de Ramón Díaz Sí, sí. es una cuestión No que era es insostenible. inentendible. Sí, No era lo de Berizzo insostenible. insostenible. El mejor- Lo de Ramón Díaz fue hasta injusto, porque cuando Ramón Díaz se fue estábamos cuartos. Hicimos 2 muy buenos partidos frente a Ecuador y Brasil y no se dio el resultado, pues empatamos, no que Vos perdimos. hablas insostenible en base al resultado para saciar al No, hincha, no, que no, tenés no, razón Berizzo en un insostenible, punto. Jota. Vos Berizzo hiciste insostenible. tu mejor partido en la Copa América, ¿contra quién fue? ¿Cuál fue nuestro mejor partido? Chile. El de Berizzo, ¿dónde ahora. hizo su carrera? Berizzo, ¿dónde hizo su carrera? Mejor partido, bien, ganamos No, todo bien, fue el pero mejor tampoco partido. fue... Bueno, Sí. tampoco fuimos el Manchester. En medio somos de la Paraguay. pobreza que demostramos fue el mejor partido. Bueno, de lo mejor que tenés, tu mejor partido fue con Chile. Berizzo hizo su carrera en Chile. Berizzo quiso imponer acá el fútbol chileno. Berizzo era el que mejor conocía al equipo de Chile. Un partido antes contra Chile le echamos. Que se No. quede a ver si le ganamos con Chile o si no que se dirigió en elimine Chile él. y perdimos. No. Pues si perdimos en Pero Chile y nos acá, pegaron un baile. Y acá. Sí, bueno, querés 2 partidos para que el tipo se luzca. Y bueno. No, Que ya perdió con le Chile. diste otro fue para un que le partido diste otro a horriblísimo. Guillermo para que Guillermo Pero no venga le a ganamos a conocer. nadie, Jota, con Berizzo. Un partido. No, insostenible, Entonces, Jota. entonces lo hubiese echado antes de la Copa América. Ganamos un Para eso partido están las de evaluaciones. 30 y- Se le echa Totalmente. porque perdés y te viene la gente Totalmente en contra, de acuerdo. no se le echa por no, evaluación. no. A ver, eso se le aguantó más de la cuenta. Claro, pero por Responsabilidad de evaluación no se Harrison, le se echó. le aguantó más de la cuenta. Pero no se le echó por evaluación, se le echó porque era insostenible, como vos decís, ya por, no, por el yo resultado. creo que por evaluación, Jota. No, Pero era que- antes de la Copa que América. positivo Antes de la Copa sacamos América. con él, Antes de la sinceramente. Copa América, entonces. Es tu tiempo de trabajo. Yo no creo que haya una evaluación, Chipi. ¿De quién? ¿Quién lo va a evaluar? Si los que deciden son tipos que no... De fútbol evidentemente que poco y nada. Sí. ¿Evaluación en base a qué? Por eso. Eso estamos diciendo hace mucho tiempo y ustedes se enojan conmigo. Ese no es el tema. Sí, es más, a Robert Harrison cuando le preguntaron, cuando presentaron a Barros Esqueloto, le preguntaron por qué mantuvo a Berizzo. Y él dice que no, que ellos son dirigentes de proceso. Y si son de proceso, ¿por qué Hasta el final. no se queda Berizzo hasta el final? ¿Por qué no murieron con él? Nosotros nos reímos de Faría, que ahí está Faría, que entrenaba con los de la I, él se por fue, él ejemplo. sabe bien en dónde está, ahí está, ya está encima nuestro. Sí. No va a estar encima de Brasil y de Colombia, no va a estar encima de Brasil y de Argentina, eso. Está encima nuestro ya, ellos están subiendo el escalón que tienen que subir, haciendo el trabajo que se acomodó hacia Pero llega ellos, mejor posicionado sin esperar hasta última resultado. parte. No sé si va a llegar al Mundial Bolivia, pero Tiene 2 partidos locales Bolivia. pero después Dos todavía. después No, de No, local no tiene puede altura. ir al Mundial así, la piernita de sus jugadores. Así decías Bueno. de Ecuador, Jota, que caía y mirá, No, ya están en el Mundial. Ecuador no, Ecuador, lo que yo decía de Ecuador era que era el más potable a la irregularidad como siempre, pero era el más irregular Ecuador arrancó la Copa América. Pero digo nomás que no podemos descartar a Bolivia, Jota, están ahí.
O sea, ¿con qué autoridad vamos a decir no, Bolivia no se va a ir? Ya no tenemos. Mirando en Colombia, en Chile, yo creo que Bolivia no le alcanza juega a Bolivia. Contra Venezuela de visitante. Venezuela hoy en día la última Ahí se ubicada. va a jugar la vida. Si ese es su partido, si gana ese tiene 2 de local. Ese 2 de local y entrada. Tienen el mejor posición que nosotros, o sea, su cálculo es, Sí. aún con 2 partidos ganando ellos pueden entrar, sus 2 de local. Entra. Ahí sí no vamos Bolivia a tiene 15 ahora, ¿verdad? 15. Sí. Bolivia gana sus 2 partidos de local, perdiendo los 2 visitantes y Capaz entre quinto. entra quinto. Con, Brasil, ¿Con quién la juega? última fecha. De Brasil, local. la última fecha del local. Y se juega La va a tener brava, pero Chile y Brasil. No, le llega a ganar a Venezuela y yo te digo, Bolivia clasifica al Mundial. una locura. Bueno, ahí sí que está mal horno si pasa eso. Sí, porque Dudás ellos que no no estamos tienen en el nivel. horno, pues, Lo que pasa es que ellos le sacan el jugo a su idiosincrasia y a su ambiente, porque nivel futbolístico no tienen a nivel competitivo. Totalmente. Entonces a eso es lo que voy. Nosotros queremos jugar a algo que no es nuestra idiosincrasia y nuestro ambiente, y no tenemos tampoco el nivel futbolístico. Totalmente. Hacer las ligas. Un camerunés para jugar en la selección, por ejemplo. Por eso es que yo discuto con muchas personas que dicen, no, pero la característica hoy que tenemos es para jugar a otra cosa en la pelota. El paraguayo ¿En no quiere qué? ser paraguayo. Pero ese es el Jota, tema. pero además yo pregunto, ¿en qué nivel? ¿En qué nivel lo que tocamos hoy nos hacemos dueños de la pelota y tenemos más talento? ¿En qué No nivel? tenemos. ¿A qué velocidad? Déjense de macana con que, no, tenemos hoy jugadores de buen pie para jugar al toque, que esto, que lo otro. ¿En qué nivel tenemos esos jugadores? No tenemos circuito para jugar a eso. Yo también voy a ser talentoso si me pongo a jugar acá con Nico y con Cristian. Picalucena voy a aparecer, pero no, ¿en qué nivel mostrás el tema? No, ¿Y contra quién? Las copas que estamos jugando nos demuestran claramente eso. Llegamos con el último esfuerzo, ¿verdad? Y Ayer avasallados Almirón, por equipos Nico, de poca Almirón monta. acalambrado. Sí. Acalambrado. Los centrales. Alonso ya se fue, cambiado. Gustavo Gómez también estaba, o Balbuena era. Los dos fusilados. Uno de los dos estaba, todos Los dos. fusilados. Gómez ayer perdió casi todos los mano a No, mano. Gómez estuvo ayer, él luego lento, ayer estuvo Las veces que le más llegaban, lento. perdía. Contra jugadores de otro nivel. Vamos a ver si nos juega hoy. En la previa no está anunciado, pero me gustaría ver. Tengo WhatsApperos, chipía montones. Por favor, Nico. Vamos a irnos ya con los WhatsApperos. Dice, me gustaría que lleven jugadores jóvenes para el combo del próximo año, pensando con miras al Mundial del 2026, porque aquí estamos afuera de Qatar, dice. Vi la gestión que hizo Alfaro en Ecuador. Lo primero que hizo al llegar fue preguntar cuál era el club con mejor formativa, y era Independiente del Valle. Y usó ese semillero para nutrirse de jugadores jóvenes, y que hoy en día son el presente y pilar de esa selección de Ecuador. Algo así falta en Paraguay, dice, entre otras cosas, el amigo WhatsAppero. El 302 dice, imagínate lo mediocre del fútbol paraguayo, dice, Cerro dependiendo de Zapag, Olimpia en quiebra, Libertad Canilla libre, dice. 117 dice, ya renunció Pío Harrison a la APF, es una secta donde todos tienen lavado el cerebro. Este tipo es un país serio, ni presidente de torneo de barrio no va a ser, dice. Ayer Carlos González salió a decir que se rescató un punto. ¿En qué planeta viven? Dice. Uruguay tiene lleno de jugadores jóvenes en Europa, porque los equipos europeos compran más uruguayos y no paraguayos, dice también. Olimpia, el torneo más mediocre aún, Olimpia puede ganar la Copa Paraguay o Sol de América, que están por descender, dice igualmente el 302. El 204 dice, en cada mundial que nos fuimos fueron con técnicos que trabajaron en el fútbol paraguayo. Es lo que decimos. Excelente el programa, no consulta a los árbitros, solo reciben sanciones y no un ultimátum, pregunta, porque siempre son sancionados y deberían recibir más drásticas sanciones. El VAR de Brasil-Argentina es el mismo de Cerro Fluminense, seguramente por el codazo, dice, ¿verdad? Rapidísimo, actúan cuando se trata de Brasil. Ayer no entendí los cambios del Melli, son los mismos jugadores, solo el DT es nuevo. Como mismo infierno, diferentes demonios. J, en el medio siempre Gastón Jiménez era privilegiado, hoy por hoy es Matías Rojas Lucena y necesitamos un alto, dice, entre otras cosas, el amigo. El 662 dice que pucha J,
sacate la camiseta de futbolista y de DT, dice, hasta ahora nunca nadie cometió error, dice, para vos lo que dice. Osvaldo Díaz, la eterna promesa, después pasó por 1000 DT, con ninguno explotó, pero él es un genio, pero la culpa es del público porque espera algo de él, dice. El Conejo Benítez se fue a Europa y el propio Toti Acosta cuenta que después de 6 meses quería volver a Guaraní. Chiquiarse fue soberbio en su primera parte, pero porque quiso que le acompañe Carpellani. Gustavo Morínigo en Cerro por poco no estaba llorando en la banca, no aguanta la presión, dice el 662. Y Russo y los otros argentinos que estuvieron ahí, o sea, él lo que quiere es que nosotros digamos que son todo un desastre, que se vayan, entonces ahí Sí. hay que atacarle al futbolista y al DT. Gustavo Gómez y Junior Alonso son líderes de esta generación, van a jugar siempre. Balbuena ya se integró luego, no es de esa generación. Si fuera por rendimiento y actualidad, Balbuena, Omar Alderete deberían ser los centrales titulares, pero nunca van a ser dupla porque Gómez o Junior tienen que jugar sí o sí. No me nieguen que dentro de cada plantel o generación no existe grupismo, dice Ulises, entre otras cosas. Bien, Ulises siempre con sus apreciaciones, no digo que estemos de acuerdo con él, ¿Por qué sino... tienen que jugar sí o sí? Y no sé por qué dice él. Brian Zamudio no Ojeda dice, con el criterio de J, Anthony va a ser el próximo Gato Fernández, va a jugar más de 40 años. Cubas es un paquete de los curepas. Cubas estaba más preocupado de pedirle su camiseta a Messi que marcarlo en la Copa América. Solo un delantero tenía, una vergüenza, dice en relación a los técnicos. ¿Qué pasó de Lescano? Dice, se operó, él se lesionó mal. 298, tiene que tener en cuenta, por ejemplo, que Alderete estaba siendo titular en todos los partidos del Valencia, siendo figura y hasta metiendo goles. La traen a la selección, no juega y al volver ya le comieron el puesto. Esas cosas le pasan a los jugadores y acá mientras tanto le hacen jugar a Gómez por izquierda con tal de que no salga. Que explique Jota por qué ayer jugó por izquierda Gómez y no Alderete. Era Bien zurdo, dice. Totalmente de acuerdo, era Alderete. Juega porque Gustavo le conoce, Guillermo le conoce a Gustavo y es su hombre de confianza. El 948 dice el DT de la nacionalidad que sea, tiene que jugar a lo Paraguay. Tranca y chute, dice, juego aéreo. Así siempre clasificamos y quisieron cambiar y hace 3 mundiales no clasificamos por capricho de algunos dirigentes, periodistas, jugadores DT que son populistas y alcahuete, dice también el 948. El 311 dice, para mí es toda dirigencia, porque no hay planificación en general, pero especialmente abajo en formativas. No nos sirve planificar para la selección mayor nomás, si no tenemos jugadores de nivel. Esta camada de jugadores no tiene nivel para la alta competencia, dice igualmente el amigo. El 576 dice, no cambian de técnico aquellos equipos que marchan bien. Ahora si tu equipo va mal y no cambias de técnico, sos un infradotado, dice igualmente. Bolivia andaba mal y no cambió de técnico. No cambió de técnico, así mismo es. A ver, permítame, River, vamos a... hay mucho más. ¿Tenés más, Hay Nico? mucho A ver. más, sí señor. Tenemos una pausa pendiente, a ver. ¿Querés la mi WhatsApp? Pero Chipi, por favor. Por favor, Nico. El Adelante. 376 dice, pregunto, la votación para la directiva de la APF, ahí no deberían tener también voto los futbolistas, dice, al menos de primera, los árbitros, ya que ellos son parte principal del fútbol. Pedís demasiado, mi querido amigo. Tipo de elecciones de Estados Unidos, dice, donde algunos estados tienen más peso que otros, es lo que dice el amigo. El 018 dice, analicen el fútbol de ayer, le están pareciendo a otro programa. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Qué dice? Core J dice. Core J, encuentra justificativa a todo, dice. Le Así gustaría te que hagamos un Al final, programa pide diciendo, análisis, estos jugadores no sirven para nada, Pide estos análisis jugadores... y después se queja contra Jota. Estos jugadores no sirven para nada. Y El- todo el programa vamos a decir eso, ¿no? El 713 dice, Carlos González presionó bien ayer, aunque estaba solo, entre 3 colombianos. Siempre estiraba la presión hacia un lado, donde estaban sus compañeros. Ponía su espalda a los otros dos y cortaba el pase. En ese momento tenían que acompañar los otros volantes. La dirigencia nunca fue la razón por la cual nos fuimos a los mundiales. El mismo Carlos Quise dijo que la razón de que Paraguay conseguía algo era por la generación de jugadores, no dirigencialmente. Dice, en esta estoy con Chipi, agrega. Nico, eso nomás. Dice, Carlos González presionaba bien. Ahí es donde sale el que parece que uno le busca justificativo a todo, pero ese fue el debate.
Carlos González era el problema de la presión. Vos no podés salir solo, porque vos salís solo y sos el rey frente a los muchachos. Pero vos no podés salir, la presión es un acto grupal. Como diciéndole, esto tenemos que hacer. Sale a presionar él y él le corrió a todo, corre mal, le hace correr mal a todo el mundo. Los volantes no salen, hay veces que tu volante está ahogado, está mal parado, está volviendo a otra jugada y vos salís, no le da el tiempo de salir. La presión son los de atrás lo que te dicen y ahí sale el grupo a presionar. El 358 dice, chicos, basta, dice, en nuestro campeonato un equipo se salva apenas, pero apenas del descenso y le alcanza para clasificar a la Sudamericana. Así no se puede, dice el 969, pero ¿para qué están estos asesores, viejo, Villar y compañía? Se supone que conocen nuestro fútbol, dice también. El 885 envía un comunicado que no es para nosotros. El 269 dice, buena, increíble que Jesús Medina no tenga lugar en esta selección. Leí por ahí que no tiene minutos caminando en el club, juega. Pero eso es una mentira, dice, entre otras cosas, el amigo. El 466 dice, ¿en serio ganando 3 o 4 podemos clasificar? Pregunta, explíquenme cómo, por favor, qué agonía. Más dice Carlos R. El técnico considera que nuestro campeonato es mediocre, por más que se destaque, el jugador local no lo usa. Y el último, Chipi, el 268 dice, hola, yo esperaba que se juegue a ganar, no a empatar. Anthony haciendo tiempo para sacar. Dice igualmente el 268 y hay más. A ver, Barros Esqueloto y hacemos pausa y venimos de vuelta. Dale. Atendiendo a que el empate no cambia mucho el panorama, ¿no daba para arriesgar un poco más con el ingreso de Amarilla y no sacar a González? Y lo otro, ¿por qué apuesta por jugadores que no tienen continuidad, caso Ojeda y Romero, por sobre otros que están en sus clubes? Bueno, la decisión de cambiar a Amarilla a Carlos fue para darle un poco más de aire, el equipo estaba presionando bien, el equipo estaba bien parado, no había motivo por el cual debiera salir Carlos, simplemente refrescar y darle un poco más de aire al equipo. Ese fue el cambio, el motivo del cambio de Carlos. Con respecto a nosotros analizamos todo lo que tiene que ver con la coyuntura de cada jugador en sus propios clubes y en la selección, y después de ahí analizamos qué hacer. Si tenemos jugadores como Brian Ojeda, que creemos que más allá, él no ha jugado en su club por un tema primero de COVID, después porque el entrenador decidió que no juegue, pero creo que tiene condiciones necesarias para que en 20 minutos se pueda imponer, y creo que lo hizo muy bien, porque a pesar de la consulta, el equipo nunca resintió el embate de Colombia en el ataque, siempre estuvo bien parado, presionamos bien, y fundamentalmente en el primer tiempo creo que manejamos la pelota y tuvimos situaciones, y tuvimos la situación más clara de todo el partido en el tiro del palo. ¿Por qué el ingreso de Ojeda, teniendo en cuenta su poca actividad futbolística en su club, sumando a Oscar Romero en un partido donde se necesitaba mucho trabajo físico? Justamente porque estaban frescos, porque durante estas 2 semanas que estuvieron con nosotros los preparamos para jugar, más allá de que Ojeda no está jugando en Inglaterra y Oscar no tiene equipo, pero Oscar tiene personalidad para imponerse, para pedir la pelota, y Brian es un jugador de mucha ida y vuelta, de mucha presión, y creí que era lo mejor para que jugaran, y creo que lo han hecho de buena manera. El equipo no resintió el cambio, el equipo estuvo firme siempre, muy bien parado, no nos generaron situaciones de gol a través del juego, salvo a través del pelotazo en la última jugada o algún disparo de uno de James y uno de Zapata afuera del área. Así que lo vi, como equipo lo vi fuerte hoy a Paraguay. Teniendo la posibilidad de meter los 5 cambios y sabiendo la necesidad de ir al todo o nada, ¿por qué no aprovechó más variantes? Porque el partido la lectura que uno hacía, veía que las necesidades eran esas, que la jugada iba a aparecer, que el espacio iba a aparecer, como lo sucedió en algún momento del partido, y el equipo para mí estaba bien. Quizás nos faltó un poco de profundidad en el segundo tiempo, pero cuando la tuvimos en el primero, el palo no nos dio la posibilidad de encontrar el gol. Al asumir usted como director técnico, admitió que era muy difícil el panorama respecto a la clasificación, ya que el margen de error era 0.
Con este combo donde solo se logró un punto de 6 y ya estamos prácticamente fuera del Mundial, lo que constituye un nuevo fracaso, ¿cómo pretende trabajar el aspecto de que esta generación de jugadores de la selección paraguaya, cuando de luchar por ir al Mundial y tener un buen desempeño en la Copa América se trata, lastimosamente han fracasado? Mira, con respecto al futuro, nos quedan 4 partidos y mientras haya chance, Paraguay tiene que luchar y pelear su lugar. Después de estos 4 partidos que quedan, con el Mundial o sin el Mundial, se va a hacer un trabajo a largo plazo y se trabajará a futuro, pero mientras tanto estamos pensando en esto, que la verdad nos duele el partido perdido en Chile, contra Chile, perdón, en Paraguay. Ese es el partido que nos duele, que también fue un partido muy parejo y Chile se aprovechó de una jugada de mala fortuna nuestra, pero quiero destacar el equipo, la personalidad que jugó hoy, estuvo bien parado, no permitió manejar la pelota, o le permitió manejar la pelota a Colombia. Cuando lo hizo no nos dañó, no nos generó ninguna situación de gol. Lo mismo pasó con Chile. Así que vamos a ir creciendo a medida que pasa el tiempo. Lamentablemente se juega eliminatorias y es clasificatorio al Mundial y se define, pero bueno, hay cosas buenas dentro de toda esta situación que nos toca vivir hoy. ¿Qué buscó con Matías Rojas en el onceno base por sobre Ángel Lucena? Juegan distinto, juegan en otra posición. Estamos hablando de un jugador de ida y vuelta con posibilidades de llegada muy claras como Matías, contra un jugador que es mucho más de retención, de marca y de lucha. Entonces, obviamente que tenía la posibilidad de elegir a uno u otro según lo que quisiera, y opté por Rojas, porque es un jugador que me iba a dar más juego, que iba a agarrar la pelota y que iba a poder juntar pases, tener retención y aparte tiene un disparo muy bueno afuera del área, que era una de las cosas que debíamos haber aprovechado, pero que no supimos. También la lesión lo dejó afuera en el segundo tiempo. Pregunta Ignacio Cabo de Vila, de Unión FC 800 AM. Don Guillermo, ya sabemos el verso del discurso de que todavía hay chances y que Colombia no hizo un gran partido y que seguramente ya no habrá partidos atractivos en esta recta de las clasificatorias. Sinceramente, señor Guillermo, con este plantel, ¿todavía piensa que realmente hay chances reales de poder pelear algo en estas eliminatorias? ¿Y por qué no muestra nada su selección ante la necesidad de conseguir un resultado positivo? Bueno, no estoy de acuerdo con lo que él plantea. Creo que Paraguay tiene muy buenos jugadores y se destacan todos en un montón de clubes importantes alrededor del mundo, y necesitamos y lo debemos lograr, y será mi trabajo, que ese nivel que tienen en sus equipos lo tengan acá en la selección, y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Asegura tu futuro comenzando hoy un ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos.
Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Seguinos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir. Planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. En Tupí, del miércoles 17 al sábado 20 de noviembre, tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jams: televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aire acondicionados y mucho más. Acércate a nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y atención, todas las personas que realicen sus compras durante esta feria podrán ganar 2 aires acondicionados de la marca Jams. No te olvides que con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha.
La jornada 14 de eliminatorias incluyó empate 0-0 en San Juan entre Argentina y Brasil. Este resultado y la derrota de Chile clasificaron a Argentina al Mundial de Qatar. El martes, cargado de fútbol, comenzó con la goleada de Bolivia 3-0 sobre Uruguay en La Paz. Juan Carlos Arce en 2 ocasiones y Marcelo Moreno Martins anotaron los goles para los altiplánicos, que llegaron a 15 puntos y se ubican ahora a 2 de zona de repechaje. Moreno Martins, con 9 goles, es el máximo artillero de estas eliminatorias. En Caracas, Perú derrotó 2-1 a Venezuela. Comenzó ganando el equipo incaico con gol de Gianluca Lapadula. Lo igualó en el comienzo de la complementaria Darwin Machís para la Vinotinto, y a los 65 de partido, Cristian Cueva anotó el gol de la victoria para la bicolor, que con los triunfos consecutivos alcanzó el 5º lugar. Por último, en Santiago, Ecuador venció a Chile 2-0 con goles de Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo. Fue expulsado por roja directa en la etapa inicial Arturo Vidal. Brasil y Argentina clasificaron a la cita mundialista. Ecuador se afianza en el tercer lugar con 23 puntos. Colombia y Perú quedaron con 17. Uruguay se frenó y está sexta con 16. Bolivia más abajo con 15 y Paraguay en penúltimo lugar tiene 13 puntos y está a 4 de zona de repechaje. En enero, la albirroja recibirá a Uruguay y posteriormente en el primer día de febrero visitará a Brasil. Bueno, ahí estaba el resumen de eliminatorias con este panorama incierto, complicado, difícil, duro, pero bueno, todavía está viva la selección paraguaya de fútbol. Veremos Brasil, qué pasa el 27 de enero ante Uruguay de local, Uruguay que viene de perder. Yo no sé si Uruguay llega con nuevo técnico o no a ese partido. Lo más probable es que sí. Ya lo quisieron sacar antes claro, de este por combo eso. Y al final no pasó nada y no le fue bien. Perdió los 2 partidos en este combo. El 27 ante Uruguay, el 1 de febrero frente a Brasil de visitante. Brasil y Argentina son las selecciones sudamericanas ya clasificadas. Y las europeas que ya se anotaron en Qatar 2022 son Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Holanda y Suiza. Y a todas estas le sumamos Qatar como anfitrión. Bueno, allí está. Nico. Rápidamente, mi WhatsAppero, un centro no nos pueden tirar estos jugadores de elite, dice el 346. El 912 dice los romeros no podían estar, es una burla. J, salí de tu burbuja, dice también J el 912. El 018 dice, leíste mi mensaje del lunes, dice, ¿dónde está el lunes? Claro, sí, leí ya. Era ese Core J nomás, me sigue tiroteando. Sí. El 917 dice, con un delantero no piensen que va a salir a ganar. Jota, sos un genio, pero no podés defender lo indefendible. En esta camada hay muchos jugadores privilegiados. Ayer jugaron varios que no tienen club y jugadores que en sus equipos no juegan ni debutaron, dice también el 917. No defendemos, el 619 dice, gran 7 JJ, está enamorado de Berizzo, dejate dice, siempre les escucho, excelente el programa, se dice. trata de explicar, claro, lectura comprensiva. Tratale mi WhatsAppero, por favor, que empezó, Chipi, por favor, que estamos, desde que llegó Berizzo dije que no era y que iba a pasar. Sí, totalmente. Y hay alguno que dice que yo estoy enamorado de Berizzo, porque intento explicar lo que... Claro, lo que él piensa y hace él, sí. Y sobre lo que propone, no le salió y eso era malo lo que iba a pasar. El 767 dice, no le querés nomás a Medina, anda casate J con Douglas Martínez y con Michel Sánchez, dice. 555, esta camada logró que la selección deje de marcarnos la agenda. Ayer se jugó toda una fecha del EXA y nadie se ausentó por ver el partido de la selección, dice, de la APF. Cierto. Próximo partido, 10.000, 30.000, 50.000, si quieren que vaya alguien, dice. Oferta-demanda, dice también. No, gratis. El 555. 713 dice, J, yo no dije que por corretearles a todos queda como guapo. La forma de presión de Carlos era excelente. No dije que debería hacerlo. Los movimientos de presión estaban bien, haciendo que jugadores libres no puedan participar de la jugada porque cortaba los pases. El problema eran los centrales, que hacían muy largo el equipo, entonces no tenía que presionar, pero la forma de presionar es correcta, dice también el 7-3. Hay dos formas, o sea, ayer Colombia Colombia ayer jugó 2-4-2-2 en su salida, ¿verdad? Quedaban los dos centrales, no se metía al volante, sí. Barrios normalmente se mete en la línea, sí. Ayer ni Cuellar ni Lerma se dice, ¿verdad? Lerma. Se metían en la línea, ellos quedaban
de 2-4. ¿Por qué 2-4? Porque los dos centrales quedaban en la salida, Cuadrado iba como por derecha a la misma altura que Cuellar, que Lerma y que el lateral izquierdo. Quedaba James se metía por dentro, el otro volante que estaba jugando Díaz se metía por en ese espacio, ¿te acordás que te mostré? Sí. A la espalda de Muriel. Ahí caía Muriel. Vos hablabas, claro, porque Muriel, al caer Díaz ahí, Escobar tenía que salir con él, entonces Muriel se tiraba a la espalda, ahí era el agujero de la mala presión de Paraguay. Ya nos pasó contra Chile. Bueno, 2-4-3-1 jugaba ayer así Colombia. salía. Entonces, ¿qué pasaba? Vos ahí tenés tu punta, sale con uno para presionar y suelta uno de tus interiores. Nosotros jugamos 4-1-4-1. O tu punta se hace cargo de los dos centrales para que vos direcciones de qué lado quiere salir para presionar uno de los lados. Por eso es que digo que Carlos ayer no presionó bien, porque él se apuraba en salir, no tenía a sus interiores. Almirón le agarraba a Cuellar, Villasanti le agarraba a Lerma, quedaba libre Cubas como tapón, y los extremos, que ahí se equivocaba Brian Zamudio, se metía él por dentro, se encimaba con Almirón en vez de ir a muerte con Cuadrado. Por eso es que ellos en la presión, cuando Carlos elegía de qué lado salir, tocaban la pelota al medio, le pasaban otra vez a un central y se cambiaba para Cuadrado. Y ahí ya tocaba James. Siempre eran dos más contra nosotros, porque se presionó mal. ¿Entendés? Lo que sí tuvo Carlos González, esfuerzo, huevo, guerra, mostró que él no es solamente un por eso que se para arriba. Recibió mucho y entró mucho en juego. Porque Zamudio no entendía que él tenía que ir sobre él. Para eso estaba Villasanti sobre Cuellar. Zamudio se cerraba. Vos tenías dos centrales para un punta. O si no, es otra forma de presión. Soltás a Almirón, Almirón va con el otro central y Zamudio se mete con Cuellar. Y ahí sí te sobra Cuadrado. Entonces cuando se cambia de frente se vuelca todo el equipo para la presión y allá te sobra uno. Pero Paraguay decidió que sobre uno de los centrales, no uno de la mitad de la cancha. González era el que tenía dos hombres. Fíjate nomás, en el inicio del partido se nota bien. Por eso es que marco yo que Carlos González decidía mal en qué momentos. Las veces que decidieron y presionamos bien, recuperamos. Bueno, permitime, Jota, le voy a saludar a Ariel, que está con la info de Olimpia. Antes, de último Nico, momento. Perdón, Ariel. Olé dice título catástrofe en estos momentos. Suspenden a los jueces de Argentina-Brasil. Los uruguayos Andrés Cuña y Esteban Ostojic fueron sancionados luego de su actuación en el Clásico. ¿Tan pronto? ¿Sancionados? Es lo que dice. Bueno. No hay todavía información de la Conmebol, por lo menos nosotros por la vía que se equivocaron en la jugada de que de Otamendi. Otamendi le metió un codazo al brasileño. De ese codo. ¿Cuál más? Yo vi los últimos minutos. Esa es la única que recuerdo así. Después de Paraguay y Colombia. Ahora sí hay el video del VAR donde dice que fue uso del brazo, no sé qué cosa, al límite, no sé qué. Pero Ariel, ¿cómo te va? Bien, Titi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tobar también fue suspendido. ¿Tobar? Sí, porque no le puso a Neymar en aquel partido Brasil-Colombia. Acá está. Lástima que no le suspendieron a Daronco, bueno. No, pero si no protestamos nunca, Ariel. Suspender a los árbitros Andrés Ismael Cuña, Soca y Esteban Daniel Ostojic Vega por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol. 2. Notificar a los árbitros Andrés Cuña y Esteban Ostojic. A todos firma CNM. A todos le suspenden, menos a los que le pitan mal a Paraguay. Es cierto. A todos. Así mismo. Y yo sé por qué, pero no voy a decir. No, decilo, Nico, por favor, te pido. No. Decilo, no tienes la mano para... ¿Cómo es? No tienes la piedra para esconder la mano. ¿Cómo que se dice? No tengo prueba, pero no tengo duda tampoco. Un codazo a Rafinha le metió Otamendi. Sí. Ahí estamos viendo en imágenes. Ahí mismo le sangró y ni siquiera lo amonestó. Sí, tenía sangre inclusive allí. No. Roja aquí en Japón. Bueno, Ariel, ¿qué novedades hay en el mundo Olimpia? Hoy, 18 horas, retorna a las actividades del plantel franqueado y en principio serían 2 los cambios que va a preparar Julio César Cáceres para enfrentar a Sudamérica el día domingo. El primero, en el arco, va a estar retornando Alfredo Aguilar, esto siempre con respecto al partido por Copa Paraguay el domingo pasado ante el Libertad. Va a retornar Alfredo Aguilar por Gastón Olveira y Fernando Cardoso, que llegó a su quinta amarilla, va a ocupar seguramente ese lugar Alejandro Silva. Después, prácticamente
prácticamente van a ser los mismos hombres que jugaron el día domingo ante Libertad. 4 amarillas en reserva, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que te cuesta. Fernando Cardoso, increíble. Sí. Ahora tuvo una amarilla y son las 4 que se le acumuló de la reserva. Y se pierde el partido. Bueno, ese cambio y el resto del equipo igual decías, ¿no? El resto sería igual, o sea que sería con Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz y Mateo Gamarra. En el medio Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana y William Mendieta, Derlis González y Roque Santa Cruz. Muy bien. Bueno, y sí, Aguilar, que había que sumarlo, digamos, al equipo de... ¿Cómo queda Olgueira? ¿Perdón? ¿Viste ¿Su que contrato decís? Decía que en diciembre que él no iba a continuar y ahora hubo cambio de entrenador y fue figura, cambio de presidente y fue figura en la Copa Paraguay. Él tiene contrato hasta diciembre con una opción. Hay que ver si van a hacer la opción, pero en principio me dijeron que van a proponer seguir Préstamo. o por lo menos pedir un año más de extensión del contrato. Yo leí que Olimpia no pagó, no sé si la primera o la segunda parte del préstamo. Y esto ya enojó a los directivos de River Plate de Uruguay. Pero es una información sujeta a confirmación. Y que por este motivo... Muy poco discutible por la actualidad de Olimpia. Sería un poco difícil que los dirigentes uruguayos accedan a esta renovación que se plantea, ¿no? Que no sea una compra, sino un nuevo préstamo. Pero es una El arquero quiere seguir. Sí. Habrá que ver ahora cómo quedan con los clubes. Ayer Cardona habló, Ariel, de un cheque, de unas compras que se hicieron en la administración Trovato, entiendo, ¿verdad? Apuntó con arma de grueso calibre, como se dice, inventando una frase nueva, Sí. a la directiva anterior. ¿A qué se refería? Él lo que manifestó fue que se realizaron cheques a muy corto plazo, que tienen que cumplir ya inmediatamente por un valor cercano a los 19 millones de dólares. Y eso fue lo que cuestionó el actual presidente Miguel Cardona. 19 millones de dólares. ¿Cuándo vence eso? No dijo el tiempo, pero dijo a muy corto plazo. A muy corto plazo. Cheques del Club Olimpia. Sí, del Club Olimpia. Y vamos a ver cómo va a terminar porque... Habló de que se tiene que saber la verdad, o sea, manifestó Sí, habló de transparencia. que iba a comentar al público, que iba a demostrar qué se hizo y cuál es la realidad hoy del Club Olimpia. Exactamente. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a acontecer en los próximos días con relación a esto. ¿Qué es lo que me parece corresponde, Ariel? Que es lo que le reclamábamos justamente a Brunote cuando él se dirige a la afición de Olimpia, porque acá además, más allá de la hinchada, están los socios que son los dueños del club, o sea, él no es él a título personal. Entonces me parece que ante todas estas circunstancias y situaciones tiene que haber un crecimiento importante de los hechos con documentos y ver realmente qué es lo que se hizo y denunciar a la directiva anterior si se hicieron las cosas mal. O sea, ¿por qué renunció Brunote? ¿Por qué se aprobó la asamblea? ¿Cuál es la realidad del club hoy? Sí, yo creo que va a ser fundamental lo que pueda acontecer en los próximos días. Seguramente van a ir quizás saltando algunos casos que ellos creen de que se tienen que esclarecer o que transparentar, como había manifestado el propio presidente Miguel Cardona, de ahora en más. Ahora se ha cumplido con parte de lo que se adeudaba al plantel en cuanto a sueldo y premios, porque había un retraso demasiado grande y de hecho sigue habiendo, porque quedó hay todavía deuda de 3 meses con el plantel. Y se pagó julio, ¿verdad? ¿Perdón? Se pagó julio. Hasta julio. Ahora, ¿esto incluye a todos los jugadores o netamente a los que cobran menos? A todo el plantel. ¿Derlis incluido? A todo el plantel, sí. Bueno. Y con respecto a lo de Derlis, ya que tocaste, Chipi, en estos días está feneciendo justamente el tiempo
para que se pueda cumplir con la deuda. El presidente manifestó de que ellos están tratando de dialogar con la gente de FIFA para llegar a un acuerdo justamente. Lo que a mí me dijeron, que con $3 millones ya está prácticamente subsanado y después el 2 millones restante, 2 millones y medio restante se va a poder financiar. Bueno, Ariel, ¿algo más? Nada más, vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir hoy, 18 horas en la Villa Olimpia, en la práctica quizás más importante de la semana, ya pensando en Sudamérica el día domingo en Villa Luisa. Un abrazo, Ariel. Dale, señor, será hasta la próxima. Chao, viejo. Pausa y ya venimos, dale. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. En Tupí, del miércoles 17 al sábado 20 de noviembre, tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jams: televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aire acondicionados y mucho más. Acércate a nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto, realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y atención, todas las personas que realicen sus compras durante esta feria podrán ganar 2 aires acondicionados de la marca Jams. No te olvides que con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando el gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija, ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado, podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 13:23. A ver, aviso parroquial y nos despedimos, que hoy nos fuimos todo con el debate y nos queda mucha pausa aún. A ver, Nico. Rápidamente, hola muchachos, disculpen, no sé si ya hablaron de Cuba, dice, ¿qué tal les pareció? Sí, ya hablamos, para Jota estuvo bien. El 9-17 hice de eso hablaba, cuando se trata de Brasil siempre actúan rápido, claro, Seneme está ahí. Y rápidamente hoy se juegan en Brasil 2 partidazos, Palmeiras con São Paulo a las 8:30, en principio no está anunciado Gustavo Gómez, pero periódico lógicamente que puede cambiar, yo quiero esperar a las 8:30.
Y Flamengo con Corinthians a las 9:30. En algunos casos, ¿quién? Pires. Robert Pires entró de suplente el otro día. Flamengo el que está segundo, restan 7 fechas en algunos de los casos, pero es improbable desde mi punto de vista que le saquen el título a Atlético Mineiro. J, aviso parroquial. Saludo cordial para todos. Fede, aviso parroquial. Hoy tenemos fútbol de salón aquí por La Unión. Estaremos con la transmisión de Fernando de la Mora Capiatá. Con un empate clasifica Fernando de la Mora al Nacional de Mambay. 20:45 el partido. Estaremos al aire con el equipo de Polideportivo 800. Muy bien, gracias Fede. Nos vamos, señores. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau, chau. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Estigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Chorti Beef es asado. Elegí Chorti Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Chorti Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza.
Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo. Vuelve Cadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Cadam Motor Show. A Pura Política y algo más, todos los jueves de 19 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión. A Pura Política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A Pura Política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 19 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A Pura Política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM. El WhatsApp de la Unión, 800 AM 0986 800 086. Escribinos.